Use su mente para curar su cuerpo. Primera parte. Enfermedad. Después de todo, para no caer enfermos, lo que tenemos que hacer es amar. Freud. La naturaleza de la enfermedad. Louis Pasteur era realmente un gran hombre. Una parte de su grandeza, y no la más pequeña, fue su honradez en admitir que se había equivocado. Pasteur creía que los microbios eran la causa de la enfermedad, pero Claude Bernard le contestó que si el cuerpo no era terreno abonado para la invasión de bacterias, los microbios no tenían poder alguno. En otras palabras, el factor significativo en la génesis de la enfermedad no eran los gérmenes, sino la disminución de la resistencia. Al final de su vida, Pasteur murmuró a sus amigos, reunidos junto a su lecho de muerte: Bernard tenía razón, los microbios no son nada, es el terreno. Tal vez no haya que extrañarse de que esta última penetración de uno de los científicos más grandes del mundo en la causa de la enfermedad haya sido casi ignorada en los últimos 80 años aproximadamente. En una época como la nuestra, que se ha acostumbrado a buscar las respuestas fuera de la persona y sobre todo a confiar ciegamente en la ciencia, es más fácil estar con Pasteur que con Bernard. Después de todo, si los gérmenes son los que producen la enfermedad, en realidad eso no tiene nada que ver con nosotros, con nuestro modo de vida o con nuestra forma de ser. La enfermedad se produce sin más, como un desgraciado accidente del que no somos responsables. Y así, al igual que concedemos el poder de ponernos enfermos a unas cosas infinitamente pequeñas, del mismo modo, admiramos la extraordinaria autoridad de la clase media para devolvernos la salud, en teoría, con algún tipo de píldora. A partir de la muerte de Pasteur, la ciencia médica, respaldada por las corporaciones farmacéuticas, conscientes de las fortunas que podían amasar, respondiendo a la demanda pública de píldoras mágicas, ha reprochado sus talentos y sus recursos de investigar al mundo de los microorganismos, las bacterias y los virus, y en desarrollar las sustancias químicas capaces de matarlos. Y por supuesto, muchos de nosotros que nos hemos recuperado de enfermedades graves con la ayuda de antibióticos, tenemos toda la razón de estar agradecidos al descubrimiento de fármacos. Al fin y al cabo, nuestra salud ha mejorado. Hay más bebés que sobreviven y vivimos más tiempo. Aunque eso se deba probablemente a otros factores, como un suministro de agua más limpia, una dieta mejor y unas condiciones de trabajo menos duras, como también a un control médico más efectivo de la extensión de las epidemias. Pero hay signos de que nuestra confianza en la píldora mágica para curar todas nuestras enfermedades está empezando a debilitarse. Antes incluso de la llegada de ese pequeño camaleón taimado al que hemos dado en llamar HTLV, el virus del SIDA, capaz de transmutarse para huir de los investigadores que pretenden destruirlo. Estábamos empezando a estar alarmados por la incidencia de las enfermedades cardíacas y nos preguntábamos por qué los hombres sucumbían a ella más que las mujeres. En la última década hemos llegado a tener más conciencia de la relación que hay entre lo que nos metemos en el cuerpo y el estrés al que nos sometemos y nuestro estado de salud. Nos han alertado sobre los peligros del colesterol, de los aditivos alimenticios, del tabaco, del plomo y de otras formas de contaminación ambiental.
La incapacidad de nuestros médicos de cabecera para ayudar a la mayoría de los pacientes cuando no existen síntomas identificables que llenan sus consultas, quejándose simplemente de que no se encuentran bien, ha conducido a muchas personas a explorar la que se ha dado en llamar medicina marginal y ha popularizado la acupuntura, la homeopatía y otras terapias alternativas. Cada vez hay más gente que busca alivio a sus tensiones y malestares en otras cosas distintas a los sedantes que producen adicción. Por ejemplo, la meditación espontánea y trascendental o las carreras cortitas. Estamos empezando a captar el mensaje de que conservar nuestra salud es una responsabilidad que nos corresponde a nosotros y que la única misión del médico es la de llevar a cabo las reparaciones necesarias cuando las cosas van mal. La doble naturaleza de la enfermedad. Con algunos acierta, con otros fracasa. Según la teoría de los gérmenes, las personas tienen el cólera si están expuestas a la bacteria Vibrio cholerae y tifus si están expuestas a la Salmonella typhi. En 1982, sin embargo, se demostró de forma radical que no siempre es así. El científico bávaro Max von Pettenkofer desafió a Robert Koch, que aseguraba haber descubierto el microbio causante del cólera. Pettenkofer guardó una muestra del bacilo procedente de un caso letal, la echó en un vaso de agua y se la tragó en presencia de testigos médicos al desafiante grito de salud, y no cogió el temido cólera. Lo único que tuvo fue una ligera diarrea. Su experimento fue repetido más tarde por otros con idéntico resultado. Esta demostración espectacular no debería sorprendernos si tenemos en cuenta que nuestro ambiente y nuestro cuerpo se enfrentan continuamente con organismos potencialmente peligrosos. Sencillamente, no hay manera de que podamos evitar la exposición constante a los gérmenes, a no ser que queramos encerrarnos en una burbuja de plástico durante el resto de nuestra vida. Sir Macfarlane Burnet, ganador del Premio Nobel por su trabajo sobre inmunología, ha declarado que en nuestro cuerpo podría haber cada día hasta 100.000 células que pueden volverse cancerosas, pero nuestro sistema inmunológico las destruye. Se ha insinuado que llegamos a infectarnos, en vez de producir síntomas, con un resfriado al menos una vez al mes. La pregunta que tenemos que hacernos no es si las bacterias y los virus causan enfermedad, sino por qué causan enfermedad en algunas personas y en otras no. Porque en una oficina hay empleados que cogen el resfriado o un bicho que anda por ahí y otros no. Porque hay clientes de una prostituta infectada que contraen enfermedades venéreas y otros no. Porque hay personas VIH positivas que cogen el SIDA y otras no. Si la simple exposición a los gérmenes fuera suficiente para producir enfermedades, hace mucho tiempo que los mayores suntuarios curativos del mundo estarían cerrados. Desde que Bernabé tuvo las visiones de la Virgen María en Lourdes en 1858, millones de peregrinos, muchos de ellos enfermos terminales y algunos con llagas abiertas y lesiones, se han bañado en la misma agua de manantial de la gruta curativa. No ha habido nunca un solo caso de nadie que se infectara. El sistema inmunológico. La llegada del SIDA ha servido para iluminar la importancia capital de las defensas de nuestro cuerpo y de los mecanismos autocurativos que nos mantienen vivos y sanos. Ahora nos vemos obligados a aprender cada vez más cosas sobre la naturaleza de estas defensas internas, cómo funcionan y qué es lo que las fortalece o las mina.
y lo maravillosamente complejo, inteligente y astuto que es este sistema. Bajo un microscopio, una gota de sangre tomada a una persona sana revela su contenido en un 99% de glóbulos rojos y el 1% restante de glóbulos blancos, un promedio de 5 millones de glóbulos rojos y 7.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre de muestra. Estos glóbulos blancos son los soldados del sistema inmunológico. Como verdaderos soldados, su misión es la de vigilar si aparece el enemigo, los microbios invasores, localizarlo y destruirlo. Una vez más, se trata de un verdadero ejército, con un cuerpo especializado de inteligencia, comunicaciones, artillería, etc. Y su aportación a la maniobra completa es distinta según la función. Por ejemplo, nuestro sistema inmunológico contiene células B, células T y micrófagos. Tanto las células B como las células C se engendraron en nuestro hígado cuando todavía estábamos en el vientre. Desde allí se dirigieron hacia la médula ósea. Las células B se han quedado allí, resistencias B, para lo que procede de la médula ósea. Para las células T han emigrado hacia la glándula timo, que está situada en la parte superior del tórax, resistencias T, para lo que procede de la glándula timo. Las células B producen anticuerpos para neutralizar, de manera muy concreta, a todo invasor antígeno o extraño. Los antígenos podrían ser no solamente las bacterias y los virus, sino también el polvo, los hongos, el polen, los productos químicos dañinos. En definitiva, todo aquello que hace que se dispare el sistema de alarma. Las células T influyen en las otras células del cuerpo. Por ejemplo, las células T auxiliadoras inducen a las células B a responder ante el antígeno, mientras que las células T represoras, como su nombre indica, desconectan la actividad de la célula para evitar que siga matando cuando el peligro ha pasado. Actualmente, se considera que la proporción entre las T represoras y las T auxiliadoras indican el grado de salud del sistema inmunológico. Normalmente, la proporción es de 1.8 células auxiliadoras por cada célula represora, 1,8 igual a 1. Una excesiva cantidad de células represoras puede significar que el sistema inmunológico está siendo desconectado y los enfermos de SIDA manifiestan a menudo una proporción de 1:1 o menos. Además de las células B y T, nuestro sistema de defensa interno posee grandes células blancas, producidas una vez más en la médula espinal, llamadas macrófagos. Una vez que ha sido identificado un antígeno, ellas van y lo engullen. Otro de los distintos componentes del sistema inmunológico es el sistema linfático, y sus órganos principales son la médula espinal y el timo. La glándula timo ha sido reconocida ya como una glándula de capital importancia en la conversación de nuestra inmunidad ante la enfermedad. Curiosamente, después de la infancia empieza a encogerse y por consiguiente disminuye su tamaño respecto al peso del cuerpo. Otro hecho significativo y muy alentador para nuestro estudio de la autocuración es que el cerebro está para controlar el funcionamiento del sistema inmunológico. Analizaremos cómo se produce esto en la segunda parte de este libro y aprenderemos a estimular el timo y a evitar que se siga encogiendo. Está más allá de la finalidad de este resumen del sistema inmunológico analizar las funciones de los órganos secundarios de inmunidad, los ganglios linfáticos, el vaso,
las amígdalas, el apéndice, las placas de Peyer y los ganglios linfáticos especializados en las membranas intestinales. Por ahora, nos basta haber comprendido por qué los gérmenes encuentran en realidad dificultades para atravesar nuestras defensas naturales y ponernos enfermos, a no ser que, por ejemplo, estemos sometidos a un estrés excesivo. El estrés y la inmunidad. Que el estrés debilita la inmunidad está ya suficientemente documentado para que se ponga en duda. El científico americano Michael Plout ha estado investigando los efectos del estrés sobre el sistema inmunológico de los ratones y ha descubierto que exponiéndolos a una combinación de luces brillantes y repetidas descargas eléctricas, su disminución de anticuerpos disminuía notablemente. Los ratones que habían sido aislados de sus compañeros mostraban también una inmunidad dañada. Hacia la mitad de los años 70, Vernon Riley, de la Seattle Pacific Northwest Research Foundation, descubrió que en unos experimentos sobre ratas criadas para ser susceptibles al cáncer de mama, era capaz de variar la proporción del cáncer del 7 al 92%. Simplemente con variar su exposición al estrés. En 1956, en su trabajo pionero El estrés de la vida, Sir Hans Selye, profesor de medicina experimental de la Universidad de McGill de Montreal, describió cómo el músculo cardíaco de las ratas, sometido a estrés en laboratorio, sufría la misma aguda desintegración que se había encontrado en autopsias de seres humanos que habían muerto por ataques cardíacos después de haber sido sometidos a estrés. En febrero de 1986, una investigación que había sido llevada a cabo a lo largo de 4 años sobre 2.163 mujeres que se habían sometido a la mamografía descubrió que el cáncer de mama estaba estadísticamente vinculado al estrés. Ya en 1926, Elida Evans, una analista junguiana que estaba investigando en el cáncer y sus causas, se había quedado impresionada por el hecho de que todas sus pacientes que tenían cáncer de mama habían sufrido recientemente una pérdida de una persona importante en su vida. En 1957, el cirujano consultor del Hospital de Guy de Londres, Sir Hennegy Ogilvie, sorprendió a sus colegas afirmando que el hombre feliz nunca tiene cáncer. Su afirmación hace eco a la de Sir James Paget, que en el siglo pasado expuso su opinión de que la verdadera causa del cáncer era la frustración. De todos los acontecimientos importantes de la vida, se ha descubierto que el más estresante es la muerte de un cónyuge y el divorcio o la separación matrimonial. En 1981, los investigadores del Hospital de Westminster descubrieron que los enfermos de artritis reumatoidea empezaron a tener su primer ataque inmediatamente después de la pérdida de un ser querido, del divorcio o de la pérdida del trabajo. En Mount Sinai, Nueva York, Stephen Schleifer y sus colegas declararon que un grupo de viudos tenía su sistema inmunológico más debilitado 2 meses después de la pérdida de sus mujeres, comparado con las pruebas inmunológicas que se habían hecho antes de la muerte de su ser querido. Se ha descubierto que la separación y el divorcio aumentan el índice de mortalidad por tuberculosis y neumonía en ambos sexos. En la Universidad del Estado de Ohio se ha descubierto también que hay más casos de herpes en mujeres recientemente separadas o divorciadas. Al parecer, cuanto más han amado estas mujeres a sus maridos, más grande es el daño que ha recibido su sistema inmunológico. La misma universidad
afirmó que se daban más casos de herpes y menos reactividad inmunológica en los que habían estado sometidos al estrés de los exámenes que entre los que no habían estado. Una excesiva cantidad de estrés puede provocar cualquier cosa, desde un resfriado hasta un cáncer, desde una jaqueca hasta lo que se ha dado en llamar un agotamiento nervioso. En 1958, una investigación que se llevó a cabo en la Universidad de McGill reveló que de los 40 enfermos de esclerosis múltiple, todos, menos 5, habían estado sometidos a un estrés prolongado antes de que se manifestara su enfermedad, y después de un nuevo estrés normalmente se producía una recaída. En el Colegio de Médicos Albert Einstein del Bronx se descubrió que los niños que tenían cáncer habían padecido crisis recientes en un porcentaje 2 veces superior al de los otros niños, y que de cada 33 niños con leucemia, 31 habían experimentado una pérdida traumática o un desplazamiento en los 2 años anteriores al diagnóstico. En 1969, Thomas Holmes y Richard Hay analizaron los acontecimientos concretos que parecían precipitar la enfermedad en un grupo de 5.000 pacientes. Cuantificaron el potencial que tenía cada forma de estrés de producir enfermedad, como veremos en la siguiente tabla. Escala social de valores adaptada por Holmes-Reich. Acontecimiento vital. Muerte del cónyuge. Puntos 100. Divorcio. 73. Separación matrimonial, 65. Reclusión en una cárcel o en un manicomio, 63. Muerte de un familiar cercano, 63. Enfermedad grave, violación, 53. Excesos, 47. Reconciliación matrimonial, 45. Cambio importante en la salud o en el comportamiento de un miembro de la familia, 44. Embarazo, 40. Problemas sexuales, 39. Nuevos miembros en la familia, nacimiento, adopción, padres ancianos, 39. Importantes reajustes en el negocio, 39. Importante cambio en la economía, 38. Muerte de un amigo íntimo, 36. Cambio de trabajo, 36. Discusiones con el cónyuge, 35. Hipoteca, 31. Extinción del derecho de redimir una hipoteca o un préstamo, 30. Una mayor responsabilidad en el trabajo, 29. Los hijos abandonan el hogar, 29. Problema legal, 29. Un notable logro personal, 28. La esposa empieza un trabajo o lo deja, 26. Empezar o dejar la escuela, 26. Cambio importante en las condiciones de vida, 25. Cambiar los hábitos personales, 24. Problemas con el jefe, 23. Cambios importantes en las horas o en las condiciones de trabajo, 20. Mudarse de casa, 20. Mudarse de escuela, 20.
Cambio importante en el área de ocio. 19. Cambio importante en las actividades religiosas. 19. Cambio importante en las actividades sociales. 18. Cambio importante en los hábitos del sueño. 16. Aumento o disminución del acuerdo familiar. 15. Cambio importante en los hábitos alimenticios. 15. Vacaciones. 13. Navidad. 11. Infracciones leves de la ley. 11. Puntos con respecto al año pasado. Más de 300. Tiene usted un 80% de posibilidades de desarrollar una enfermedad grave en los próximos 2 años. 150, 300. Tiene usted un 50% de posibilidades de desarrollar una enfermedad grave en los próximos 2 años. Menos de 150. Tiene usted un 33% de posibilidades de desarrollar una enfermedad grave en los próximos 2 años. No se deje alarmar demasiado por estas cifras. La salud es algo más que una materia estadística. La importancia de esos valores estriba en conseguir que tomemos conciencia de cuándo puede que estemos particularmente estresados y tengamos la necesidad de tomar las cosas con calma, de relajarnos y estar a gusto con nosotros mismos, más que en asustarnos con la idea de la muerte. El estrés puede acabar con usted. Como señaló Shelley, el estrés no siempre es malo. Puede ser estimulante y hay personas que llegan muy alto gracias al estrés, a veces casi literalmente como si escalaran una montaña o hicieran una carrera de coches. Afrontar los desafíos con éxito nos da una sensación de satisfacción que Shelley llama estrés positivo. Puede ser un estímulo para alcanzar alguna meta. Y a veces acelera realmente en nosotros la curación cuando estamos enfermos. Y por supuesto, todos tenemos nuestros distintos niveles de tolerancia. Lo que es estresante para algunos puede que para otros sea menos estresante o no lo sea en absoluto. Pero el estrés ininterrumpido, que se prolonga por demasiado tiempo o que es demasiado difícil de manejar, es con toda seguridad la mayor causa de enfermedad, tanto si se manifiesta en el plano físico como en el plano mental, emocional. Se cree que al menos el 70% de los pacientes que aguardan todos los días en la sala de espera de medicina general están allí porque han estado sometidos al estrés. En una reciente investigación, dirigida por el Dr. Norman Beall, se ha descubierto que el desempleo o la amenaza del mismo ha conducido a un incremento del 20% en las consultas de medicina general y a un incremento del 60% en los ingresos del hospital. La gravedad de las dolencias que pueden seguir inmediatamente al exceso de estrés es incalculable. La Unidad de Investigación para el Resfriado Común de Salisbury, a principios de los 80, llegó a la conclusión de que la mayoría de las personas que cogen un resfriado son las que han experimentado hace poco cambios importantes como los que están señalados en la tabla de Holmes-Reid, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, el matrimonio, el divorcio, la jubilación y la pérdida del empleo. Ya hemos visto la relación existente entre un daño o la pérdida de un ser querido y el comienzo del cáncer. El asesino número 1 de la época moderna, las enfermedades coronarias, es muy probable también que sea provocado más por el estrés que por ningún otro factor único, como por ejemplo
el exceso de colesterol, la obesidad o el tabaco. Los doctores Rosenman y Friedman analizaron el nivel de colesterol en la sangre de un grupo de contables durante un periodo de 6 meses, empezando por el 1 de enero. Descubrieron que los niveles iban aumentando conforme se iba aproximando el año económico, en abril, y bajaba de nuevo cuando el ritmo de trabajo volvía a la normalidad y la tensión desaparecía. La dieta y el modo de vida de los contables no había variado durante ese periodo de 6 meses. Solo había cambiado la cantidad de estrés a la que habían estado sometidos. Estamos siendo constantemente sometidos al estrés, no solamente en nuestra vida personal, sino también en nuestro entorno. El aire contaminado, el tráfico ruidoso, la violencia urbana o el miedo a la misma, las pruebas y la competitividad, todo eso añade su aportación diaria a todos los que vivimos en las ciudades. En 1962, una investigación llevada a cabo entre una pequeña y tranquila comunidad italiana en Roseto, Pensilvania, reveló una menor incidencia de enfermedades cardíacas y menos de la mitad del porcentaje de muertes por esta causa que entre los habitantes de las ciudades cercanas. Algunos de los habitantes se habían ido a buscar trabajo en las ciudades cercanas. Cuando los examinaron, los investigadores descubrieron que los rosetanos urbanizados ahora tenían un índice de mortalidad superior a la media. Estos hallazgos fueron corroborados por la investigación llevada a cabo por la Escuela de Nutrición de Harvard en 1982 sobre la salud de cerca de 600 irlandeses emigrados a Boston. Sus hermanos se habían quedado en Irlanda, un país en el que se toman más grasas saturadas, sobre todo mantequilla, que en el resto del mundo. Los que se fueron a América a buscar trabajo en una gran ciudad disfrutaron de una dieta más sana. Sin embargo, con el tiempo, desarrollaron más enfermedades cardíacas que sus hermanos que se habían quedado en casa, en la Irlanda rural. El estrés y el SIDA. En un artículo publicado en el periódico de San Francisco, The Bay Reporter, el 29 de septiembre de 1983, el psicoterapeuta Jeff M. Leifar comentó su opinión de que el estrés es un factor clave en el origen del SIDA. El doctor Leifar estuvo dando terapias durante 18 meses a 26 hombres a quienes les habían diagnosticado el SIDA o que tenían condiciones relacionadas con el SIDA, ARC. Cada uno de esos hombres mostraba lo que él dio en llamar una urgencia emocional sin resolver que se remontaba a su primera infancia y tenía que ver con la supervivencia. En otras palabras, ninguno de ellos se había sentido nunca a salvo. No es de sorprender que los homosexuales, sobre todo los homosexuales masculinos, se sientan tan inseguros en una sociedad que en el mejor de los casos los tolera y en el peor los discrimina y condena, ya que muchos de ellos tienen que vivir con la amenaza constante del despido y la desaprobación por ser como son. La ansiedad producida por el miedo al escándalo, a ser juzgados, incluso a ser físicamente atacados, no es de extrañar que su sistema inmunológico esté continuamente en alerta roja. Celia ha descrito cómo las hormonas poderosas que descargan el estrés pueden dañar el sistema nervioso del cuerpo, los órganos y el sistema inmunológico. El proceso se produce de la siguiente manera. El hipotálamo en el cerebro activa la glándula pituitaria y segrega las hormonas que presiden el sistema endocrino. Entonces entran en acción las suprarrenales, segregando adrenalina y corticoides.
Unos niveles constantemente elevados de cortisol a causa de un estrés, como en el caso de los pacientes de Leifert, acabarán con el sistema inmunológico. Eso reduce el número de células auxiliadoras. T aumenta el número de represoras. T inhibe la producción de células que destruyen y reducen el interferón, una primera línea de defensa contra los virus invasores. Por tanto, parece ser que lejos de ser una gran plaga gay, el SIDA es una plaga impuesta a los gay por una sociedad que no sabe respetar las diferencias y no tiene compasión, y que es mayor el pecado que se comete contra ellos que el que cometen ellos. Una doctora clarividente, escritora y periodista, Caroline Meeks, ha indicado que la proporción al SIDA es consecuencia del complejo de víctimas de aquellas personas que se sienten marginadas y señala a los que están en grupos de alto riesgo, los homosexuales masculinos, los haitianos, las prostitutas, los drogadictos y los africanos, la parte más sufrida del planeta. La enfermedad como falta de amor. Ya hemos visto la relación que hay entre la pérdida del amor y el comienzo de una enfermedad catastrófica como el cáncer. Es como si perdiéramos la voluntad de vivir sin nuestra pareja, o como si a un nivel profundo e inconsciente decidiéramos seguirla. Se nos puede partir literalmente el corazón. Es significativo que el timo, que juega un papel tan importante en nuestro sistema inmunológico, esté situado cerca del corazón, que siempre se ha considerado santuario del sentimiento. Esta percepción de que la vida no merece la pena vivirla sin amor tal vez no esté tan infundada. Necesitamos amor para seguir viviendo. Es la lengua franca de este planeta, el único lenguaje que es universalmente entendido. Los niños lo entienden, y los animales y las plantas también. Sin él no florecen y pueden marchitarse y morir. Pero aún más importante que recibir amor de los demás es amarnos a nosotros mismos. Odiarse a sí mismo significa autodestruirse. Acaba con el sistema inmunológico como ninguna otra cosa. Al menos si nos atacan desde fuera, tenemos la opción de defendernos, pero cuando el perseguidor está dentro, estamos psicológicamente indefensos. Y como siempre, lo que ocurre dentro del cuerpo es reflejo de nuestra realidad psíquica. Mi propia experiencia como consejero y terapeuta a lo largo de los años es que hay muy pocas personas que se amen a sí mismas. Al final, todos acaban por decir, no soy lo bastante bueno. A partir de este lema básico, equivocado y limitado, se desarrolla la mayoría de la infelicidad que nos embarga. Eso perjudica nuestra salud mental, emocional y física. Nos impide expresarnos libremente y destruye toda alegría en la relación con nuestros semejantes, con quienes tendemos a relacionarnos de manera distorsionada, valorándolos de manera tan baja como nos valoramos a nosotros mismos, o demasiado por encima de nosotros. En cambio, como indica Lois Hay, la felicidad es sentirse bien con uno mismo. Amar y sentirse amados no solamente hace que nos sintamos bien, sino que en realidad nos hace bien porque estimula notablemente el importantísimo timo, que juega un papel tan crucial al conservar en óptimas condiciones nuestro sistema inmunológico. Lawrence Lechon, psicólogo y escritor de Nueva York, una vez examinó las características psicológicas de 250 enfermos de cáncer y llegó a descubrir el perfil del cáncer, además de experimentar una sensación de pérdida que ya hemos asociado con el cáncer. Todos ellos han tenido sentimientos de odio hacia sí mismos,
de incapacidad por acudir en su propia defensa si se sentían atacados, y de tensión en la relación con sus padres. En el caso de aquellos que se sienten marginados por la sociedad, recibir la desaprobación social a su estilo de vida sería incluso más arriesgado para su salud que el simple hecho del prejuicio y la intolerancia. El intento de buscar alivio a la depresión, que produce tener una mala imagen de uno mismo, podría conducir, en algunos casos, aunque por supuesto no en todos, a un comportamiento autodestructivo como el consumo de drogas y alcohol o promiscuidad, que no es otra cosa que la búsqueda compulsiva del amor, del que uno, muy en el fondo, se siente indigno. Hay entonces más probabilidades de contraer enfermedades venéreas, con el resultado de un mayor consumo de antibióticos y de una mayor cantidad de estrés sobre un sistema inmunológico ya en riesgo. El poder curativo del amor. Y ahora vienen las buenas noticias. El amor cura, y más que ninguna otra cosa. Estoy convencido de que el amor incondicional es el estimulante más poderoso que se conozca del sistema inmunológico. Si dijera a mis pacientes que elevaran el nivel de globulinas inmunes de su sangre o de células T destructoras, nadie sabría cómo hacerlo. Pero sí puedo enseñarles a amarse a sí mismos y a amar a los demás en plenitud. Los mismos cambios se producen de manera automática. La verdad es que el amor cura. Bernie Siegel, profesor clínico asistente de cirugía en la Escuela Médica de Yale. La cita es de su libro, El amor, la medicina y los milagros. Hasta ver películas de amor puede ayudar, como han demostrado los psicólogos de Harvard, David McCallum y Carol Kirsnin, quienes en 1982 descubrieron que la visión de estas películas aumentaba los niveles de globulinas inmunes A en la saliva. La inmunoglobulina A es nuestra primera línea de defensa contra los resfriados y otras enfermedades virales. Los mismos investigadores descubrieron que un documental sobre la labor de la Madre Teresa produjo un inmediato y apreciable aumento de los niveles de inmunoglobulina en la saliva de los espectadores, independientemente de que estuvieran de acuerdo o no con esa monja. Parece ser que es curativo incluso solo pensar en experiencias amorosas del pasado. Según el Dr. David McCallum, entretenerse en las experiencias positivas de amar y ser amado también aumentaba los niveles de inmunoglobulina. Pero si usted está preocupado respecto a lo que le podría pasar si se pone a ver una sesión nocturna de horror y violencia en la televisión, tranquilícese. Los investigadores han descubierto que la visión de una película sobre Hitler no suscitaba respuesta de ningún tipo. Aunque si esto ocurriera, usted podría asumir una actitud terapéutica, por ejemplo, acariciando a su gato mientras está viendo el programa. El Dr. Aaron Katche de la Universidad de Pensilvania ha descubierto que mimar a un animal al que uno está ligado rebaja la tensión. Entre 1975 y 1977 hizo el seguimiento de 932 pacientes de enfermedades coronarias durante un año después que fueron dados de alta. De los 53 que tenían animalitos, solo 3 murieron, mientras que de los 39 que no tenían, 11 murieron. Capítulo 2. Negatividad y enfermedad. Así como el amor nos cura, del mismo modo los sentimientos negativos que albergamos pueden ponernos enfermos.
En un estudio parecido al de LeSean, Carr y Stephanie Simonton, descubrieron que el clásico paciente de cáncer muestra una fuerte tendencia a guardar rencor y se niega a perdonar. Además, se inclina hacia la autocompasión y tal vez, precisamente por eso, es incapaz de cultivar y mantener relaciones importantes durante mucho tiempo. Un médico de la Universidad de Ámsterdam, llamado Wouter Oosterhuis, investigó en 500 pacientes que se quejaban de unos dolores que evidentemente no tenían un origen físico. De los 331 que tenían sentimientos negativos, 329 tenían dolores en el cuello. De los 10 que tenían miedo, 9 padecían dolores abdominales. Y de los 10 que estaban desesperados, 6 tenían dolores en la zona inferior de la espalda. Y voy a citar de nuevo a Bernie Siegel. La verdad sencilla es que generalmente una persona feliz no se pone enferma. La actitud que uno tiene hacia sí mismo es el único factor importante en la curación o en la conservación de la salud. Los que están en paz consigo mismos y con su entorno inmediato tienen muchísimas menos probabilidades de caer enfermos que los que no lo están. Él cita al Dr. Eyerbrock, que recogió 57 milagros documentados de cáncer. En cada caso, la curación venía después de la decisión consciente del paciente de alejar de sí el enfado y la depresión. A partir de ese momento, sus tumores empezaban a mermar. Eso hace eco a la existencia de Louise Hay, que se curó a sí misma de un cáncer vaginal en 6 meses, decidiendo librarse del resentimiento que había cultivado durante mucho tiempo, a causa de los abusos que había recibido de niña. Intuyó que los pensamientos ácidos creaban una sangre ácida que estaba devorando su cuerpo, así que se libró de esos pensamientos. Ella cree que los sentimientos más autodestructivos que podemos albergar son los de culpa, los de crítica y los de resentimiento. En un camino de milagros, Helen Schucman va aún más lejos y declara que toda enfermedad procede de una falta de misericordia. Por el contrario, hace tiempo que venimos sospechando que estar a gusto con nosotros mismos y tener buen humor nos beneficia. Ya en el siglo II de la era cristiana, Galeno observó que eran las mujeres deprimidas las que tenían cáncer de mama, no las alegres, que la risa es la mejor medicina. Está empezando a ser tomado en serio finalmente por la profesión médica, sobre todo en los países de habla francesa. En 1986 se celebró un simposio en Toronto para médicos, enfermeros y terapeutas sobre el poder curativo de la risa. En su bestseller Anatomía de una enfermedad, Norman Cousins nos contaba cómo se curó a sí mismo de la enfermedad incurable que le dejó lisiado, la espondilitis enquilopoyética, una enfermedad de los tejidos conectivos del cuerpo. Después de que le habían dado una posibilidad sobre 500 de sobrevivir, se curó con grandes dosis de vitamina C y unas buenas carcajadas con los videos de Candid Camera y las viejas películas de los hermanos Marx. Los investigadores franceses han descubierto que la gente que se ríe es menos propensa a las úlceras y a otros trastornos digestivos. Según el Dr. Pierre Dacher, la risa mejora la circulación, acelera la curación de los tejidos y estabiliza muchas funciones corporales. Sir William Osler la ha llamado la música de la vida. Para Norman Cousins es el jogging interior. Pasarlo bien es una de las cosas más terapéuticas que podemos hacer por nuestra salud. Cuando lo hacemos, estamos dejando fluir nuestra energía,
nos relajamos, estamos sin tensión, nos sentimos más vitales, nos encontramos bien y nuestro cuerpo responde a los mensajes que le enviamos de que la vida realmente merece la pena vivirla y que queremos sacar más de ella. De hecho, la manera más rápida de curarnos es la de cultivar deliberadamente este buen sentimiento por todos los medios posibles y la mayor cantidad de veces al día. Muchas de las técnicas descritas en este libro lo hacen, por ejemplo, eligiendo pensamientos positivos en vez de pensamientos negativos, confirmándonos mediante las afirmaciones positivas, tratándonos con masajes y ejercicios suaves, etc. Cuando estés enfermo, hazte la regla de oro de buscar cosas que te agraden, de hacer solo cosas que disfrutes haciendo, y concédete el permiso de dejar de hacer nada porque creas que debes hacerlo. El poder de la mente. Sir William Osler, el médico e historiador canadiense, observó una vez que el brote de la tuberculosis tenía que ver más con lo que ocurría en la mente del paciente que con lo que ocurría en sus pulmones. Eso le hace eco a Hipócrates, quien dijo que él era capaz de distinguir qué clase de persona era la que tenía una enfermedad determinada más que el tipo de enfermedad que tenía una persona. A la vez que nos vamos dando cuenta cada vez más de la importancia capital que tiene el sistema inmunológico en la conservación de la salud, estamos reconociendo cada vez más la parte que juegan la mente y los sentimientos, tanto en la causa como en la curación de la enfermedad. Estas dos cosas juntas están realizando una revolución secreta en la medicina, ya que la nueva ciencia de la psicoinmunología empieza a surgir. Las bacterias, los virus y los tumores siguen estando ahí, indudablemente, pero ya se está viendo que su poder y su malignidad dependen cada vez más de lo que ocurre dentro de la persona. La fuerza o debilidad de nuestro sistema inmunológico está afectada, a su vez, por lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos, incluso, como hemos visto, por lo que decidimos mirar. Mis años de experiencia me han enseñado, dice Bernie Siegel, que el cáncer y en realidad casi todas las enfermedades son psicosomáticas. El doctor Edward Bach llegó incluso más allá. Declaró que todas las enfermedades eran manifestaciones de un estado negativo subyacente de la mente. Después de trabajar en Londres durante 20 años como consultor bacteriólogo y homeópata, Bach abandonó su lucrativa práctica en Harley Street para dedicar todo su tiempo al descubrimiento de remedios vegetales que pudieran curar las enfermedades, oponiéndose a esos estados mentales negativos. Los 39 remedios de las flores de Bach sirven cada uno de ellos de manera muy concreta para tratar un estado negativo particular, como la culpa, el miedo o el pánico. Ya hace 50 años, en experimentos llevados a cabo en la Universidad de Viena, se demostró que a unos pacientes puestos bajo hipnosis se les podía provocar sudores fríos simplemente recordándoles experiencias dolorosas de su pasado. Cualquier cosa que se produzca en la mente y en los sentimientos se refleja inmediatamente en el cuerpo. Las distintas funciones corporales han sido relacionadas con estados emocionales en un sistema llamado ciclos céntricos, por un investigador psicofisiológico, el Dr. Manfred Clynes. Estos ciclos muestran claramente que la negatividad revuelve no solamente la mente y las emociones, sino también el cuerpo.
El Dr. Kleins consigue que sus pacientes se trabajen en un estado emocional determinado, imaginando las situaciones que pudieran haberlo inducido. Las emociones prescritas, que él llama estados sintéticos, están en el siguiente orden. Ninguna emoción, enfado, odio, congoja, amor, gozo, reverencia. A una señal determinada, mientras está en cada uno de estos estados, el sujeto pulsa lo que parece la tecla de un piano que inscribe en un mapa. Al mismo tiempo, las funciones corporales del sujeto están siendo también controladas y grabadas. El sistema de Klein es una especie de cadena trófica. Una cadena trófica que nos informa de lo que funciona en nuestro cuerpo cuando pensamos o sentimos ciertas cosas. Los pensamientos crean sensaciones en el cuerpo, que luego se prepara para reaccionar frente a ellas. El cuerpo no sabe distinguir entre lo que es subjetivo o lo que es objetivo, es decir, entre lo que es, por ejemplo, un peligro imaginario y un peligro real. Se pondrán en marcha las mismas reacciones fisiológicas en cadena en dirección hacia una excitación, lo que se llama a menudo lucha o fuga, o lo que Benson ha denominado la respuesta de alivio. Otras cadenas tróficas, por ejemplo, el espejo de la mente, inventado por Geoffrey Blundell, nos muestra la actividad cerebral que está relacionada con estos estados. Cuando estamos despiertos, cuando pensamos, cuando actuamos, cuando nos concentramos, el ritmo normal de nuestras ondas cerebrales está casi siempre en la frecuencia beta. Eso significa que la actividad eléctrica de nuestro cerebro varía entre 14 y 26 veces por segundo. Normalmente se mide por ciclos por segundo, indicados por el símbolo Hz. Cuanto más ansiosos, enfadados o preocupados estemos, es decir, cuanto más estemos sometidos al estrés, más elevada será nuestra frecuencia beta. Pero, ¿qué ocurre cuando nos relajamos? Nuestras ondas cerebrales van disminuyendo hasta la frecuencia más baja, de 8 a 13 Hz, que llamamos alfa. Si bajamos aún más, por debajo de los 7 Hz, entramos en la longitud de onda teta, el estado de duermevela o de sueño. Cuando estamos en un sueño profundo y sin sueños, nuestras ondas cerebrales han bajado hasta una frecuencia que está entre 1,5 y 4 Hz, y estamos en delta. El prototipo para el espejo mental fue utilizado por primera vez en uno de los cursos de C. Maxwell Kate sobre meditación y relajación en junio de 1976. Fue un miembro de la Royal Society of Medicine quien se preocupó por investigar las ondas cerebrales que veían las señales del EEG, electroencefalograma, de sus pacientes del hospital. Junto con Geoffrey Blundell, ingeniero, hizo una máquina portátil de 2 canales que podía analizar las señales precedentes de los 2 hemisferios del cerebro, el izquierdo y el derecho, y manifestarlas en un monitor en forma de lucecitas rojas. El modelo perfeccionado se sigue utilizando en cursos similares y en curaciones que suele dar en Londres la viuda de Maxwell Kate, Isabel. El problema se presenta cuando estamos demasiado tiempo en beta, no solamente porque el estrés prolongado en forma de pensamiento, acción y preocupación mina demasiado el sistema inmunológico, sino porque solemos estar fatigados y más propensos a los accidentes. Las sesiones diarias de relajación profundas son terapéuticas.
Relajarse en la frecuencia alfa recarga baterías como ninguna otra cosa, ni siquiera el sueño como se ha demostrado. Repara los estragos del estrés a un nivel profundo y fortalece el sistema inmunológico. Cada vez que nos sentimos enfermos, instintivamente nos metemos en la cama, porque nuestra sabiduría interna nos dice que el descanso es el factor más importante en la restauración de nuestra salud. Pero el simple descanso del cuerpo no es suficiente, a no ser que nuestra mente también esté en descanso y nuestro corazón en paz. Podemos estar tumbados y a la vez estar atormentados por pensamientos que no quieren irse o sentimientos que nos producen angustia. La postura de descanso de nuestro cuerpo será desmentida por la agitación que sigue inmediatamente a este tumulto interno. No tendremos verdadera paz mientras no aprendamos a facilitar nuestra propia respuesta de relajación a todos los niveles, mental, emocional y espiritual, no solamente físico. Por eso, la meditación y el yoga son unos instrumentos tan poderosos para la curación. Una vez que les coja el gusto, le bajan hasta la frecuencia alfa. En 1961, en Nueva Delhi, el Dr. B.K. Anand registró los mismos aumentos de actividad de las ondas cerebrales alfa en los yogis y lo mismo fue descubierto 5 años después entre los practicantes de la meditación Zen por los doctores Kasamatsu e Hiragi de la Universidad de Tokio. En 1976, Guru Charan Singh, fundador del Instituto de Investigación Kundalini de Boston, confirmó que la meditación regular y el yoga mejoran nuestra inmunidad, hacen que el nivel de las 3 hormonas importantes del sistema inmunológico aumente en la sangre hasta un 100%. Sus hallazgos fueron confirmados por Alberto Villoldo de la Universidad del Estado de San Francisco, quien en 1980 observó una mayor respuesta de glóbulos blancos y una mayor eficacia en la respuesta hormonal al estrés después de la meditación regular y de la visualización. Pero la importancia del estado alfa para la curación es crucial por otro motivo. Mientras estamos en alfa, con nuestros procesos de pensamiento rebajado y un cuerpo profundamente relajado, se pueden producir los milagros de la curación. Nos hacemos mucho más susceptibles a la autosugestión. Podemos plantar sugestiones curativas en forma de afirmaciones verbales positivas o de imágenes curativas que serán inmediatamente puestas en práctica por el cuerpo, a menudo con resultados espectaculares. Imágenes curativas. El trabajo de Carl Simonton, oncólogo radioterapeuta y director médico del Centro de Consejo e Investigación del Cáncer en Fort Worth, Texas, se ha hecho famoso gracias a su bestseller Volver a estar bien. Simonton empezó a interesarse en el poder de la mente para afectar el curso de la enfermedad cuando trató a unas pacientes de cáncer con terapia radioactiva. Quedó sorprendido al constatar que las mujeres que esperaban lo peor sufrían los peores efectos secundarios. Simonton empezó a utilizar la visualización en 1971 con un hombre de 60 años que tenía un cáncer de garganta avanzado. Al paciente se le pidió que participara en un programa de relajación y visualización que se llevaba a cabo 3 veces al día entre 5 y 15 minutos, al despertarse por la mañana, después de comer y por la noche antes de acostarse. Cuando estaba lo suficientemente relajado, se le pedía que visualizara las células cancerosas siendo atacadas por la terapia radiactiva que también estaba recibiendo.
Él se imaginaba unas bolitas de energía que destruían las células malignas y luego creaba una imagen de los glóbulos blancos de su cuerpo, llevándose las células cancerosas muertas a punto de morir. Acababa su proceso de visualización viendo cómo el tamaño del tumor menguaba y viéndose a sí mismo cómo recobraba una salud radiante. Funcionó. El paciente ganó peso y se sintió mejor y más fuerte. 2 meses después, ya no tenía signos de cáncer. La continuación de esta historia con buen fin fue que el paciente decidió usar la técnica para curar su artritis, allanando en su mente la superficie de las articulaciones hasta que sus síntomas menguaron lo suficiente para que pudiera seguir disfrutando con la pesca. Completamente confiado, empezó a curar su impotencia sexual que había estado arrastrando durante 20 años. Mediante la visualización, después de un par de semanas, estaba disfrutando del sexo otra vez. No se trata de una curación aislada. El porcentaje de supervivencia de los pacientes de Simonton es 2 veces más grande que el de la media nacional. Estas técnicas se están practicando ahora con el mismo éxito en los centros de ayuda contra el cáncer en Gran Bretaña, sobre todo en Bristol, y están empezando a interesar en la clase médica. Mientras escribo esto, acabo de recibir una carta de Pat Pilkington, cofundadora y directora del Centro de Ayuda contra el Cáncer de Bristol, en la que me dice que han sido abordados por la Seguridad Social desde el Hospital Hammersmith de Londres, para que les ayuden a crear en su unidad de oncología un departamento como centro de ayuda contra el cáncer. Como dice Pat, esto es una ruptura tremenda en el pensamiento de la medicina ortodoxa y estamos todos muy excitados con eso. Ese acontecimiento ha causado una agitación total y nos han llegado visitas de todas partes, de la radio, de la televisión y de los periodistas. El poder de las imágenes mentales y el de las palabras van parejos. Tenemos que darnos cuenta del peligro que supone, por ejemplo, para la hipocondria, gritar demasiado a menudo al lobo. En realidad, temer a la enfermedad es una manera de invitarla. Nuestro cuerpo, en su inocencia obediente, acepta cualquier mensaje con el que alimentemos nuestra mente computadora y forzosamente alcanza la experiencia que se ajuste a eso. Por decirlo de otra manera, el universo nos da más de lo que estamos experimentando. Hace más auténtica cualquier realidad que decidamos crear por nosotros mismos. La vida tremendamente respetuosa con nuestra libertad nos suministra más jugo para que manifestemos en el plano físico lo que decidimos creer que es verdad respecto a nosotros mismos. Nosotros creamos literalmente nuestra propia realidad o nuestra propia experiencia, para bien o para mal. Esta es la razón por la que se producen los milagros o los desastres. Es sobrecogedor pensar que estamos creando nuestro futuro minuto a minuto, con lo que pensamos, sentimos y hacemos. Lo que nos decimos a nosotros mismos es de capital importancia para nuestra salud. En la parte 2, aprenderemos a crear realidades nuevas y saludables para nosotros mismos mediante afirmaciones positivas, afirmando la forma de ser que funcione para nosotros y no contra nosotros, creando nuevos esquemas mentales de afirmación de la vida que reemplacen a los esquemas caducos y negativos que nos han puesto enfermos, plantando las semillas del pensamiento positivo en profundidad en nuestro inconsciente, para que pronto, si tenemos fe, empiecen a brotar y a dar fruto, en el mejor de los casos, restableciendo la salud y, cuando menos, devolviendo a la mente la alegría y la paz. Como Lois Hay se demostró a sí misma y está demostrando a diario a muchos otros,
entre ellos los enfermos de SIDA. Deshacer los esquemas mentales es deshacer la enfermedad. Como confirma Simonton, el agente que produce el cambio es, además del amor, la fe. Una investigación llevada a cabo sobre 152 enfermos de cáncer estableció que la actitud positiva hacia el tratamiento era la mejor respuesta al tratamiento mismo, a pesar de la gravedad de la enfermedad. Dicho de otro modo, esto significa que toda enfermedad se puede curar, si usted lo cree así. Y cualquier cosa puede ser un agente curativo si usted tiene la suficiente fe en ello, desde la oración hasta los placebos, desde los cristales hasta los crucifijos. Capítulo 3. Energía y enfermedad. Intuitivamente captamos la relación que existe entre la vitalidad y la buena salud. Hablamos de falta de energía, de que estamos chafados, de que nos sentimos agotados o de que estamos trabajando demasiado cuando le explicamos a un amigo por qué creemos que hemos cogido un resfriado o una gripe. La fatiga es siempre el primer signo de que nos estamos viniendo abajo y es un síntoma de muchas enfermedades. Si expresáramos el estado de nuestro sistema inmunológico con el término familiar de resistencia, no estaríamos equivocados. Instintivamente comprendemos que tenemos que reponer fuerzas, por ejemplo, con una buena alimentación y el descanso adecuado si queremos conservar la salud o recuperarla. Pensar en términos de energía es fundamental para la visión holística de la curación y del proceso curativo. Forma parte de otras culturas además de la nuestra. En el yoga, esa energía vital se llama prana. En la acupuntura, chi. En las artes marciales, ki. Los polinesios la llaman mana y los indios americanos, orenda. En teoría, todo lo que denominamos terapia alternativa está basado en una visión de los seres humanos, por supuesto, de toda la vida como procesos de energía. Y pensándolo bien, tiene sentido. Reflexionen lo que hacemos cuando respiramos, ingerimos alimentos, hablamos o hacemos el amor. Estamos absorbiendo energía, convirtiéndola en otras formas y expulsándola otra vez. En un sentido muy elemental, todos somos transformadores de energía. Cuando descubrimos la manera que tenemos de expulsar esta energía, parece como si estuviéramos describiendo la electricidad. Hay gente positiva o negativa, dinámica y radiante. La fotografía de Kirlian. Que la existencia de la energía del cuerpo sea una realidad se puede demostrar objetivamente. Esta energía puede ser realmente fotografiada. Un electricista ruso llamado Semyon Kirlian y su mujer Valentina han inventado un plato de aluminio que emite un campo de alta frecuencia. Este plato está cubierto por otro plato de cristal sobre el cual va la membrana. La persona que va a someterse al efecto Kirlian pone su mano en la membrana que está protegida de la sal de la piel por un trozo de plástico. Un indicador de presión asegura que la presión de la mano permanezca constante. Utilizando esta técnica, se acaba por grabar la mano de la persona rodeada de dibujos y colores, el campo de energía o aura. Kirlian descubrió que cuando estaba enfermo, el campo de energía fotografiado alrededor de su mano estaba empañado y apagado, mientras que el de su mujer, que estaba bien, permanecía claro y brillante. A partir de entonces, se han llevado a cabo investigaciones en la URSS y en los años 70 en Occidente.
Se ha demostrado que la fotografía de Kirlian puede utilizarse con éxito para diagnosticar ciertas enfermedades antes de la manifestación de los síntomas. Biorritmos. Es indudable que hay una relación entre los estados bajos de energía y la enfermedad de cualquier clase, como lo es el hecho de que nuestros niveles de energía varían según un ritmo muy concreto. Según la teoría de los biorritmos, cada uno de nosotros está determinado por 3 ciclos biológicos, que empiezan con el nacimiento y continúan durante el resto de nuestra vida. El ciclo físico dura 23 días y determina nuestra resistencia a la enfermedad, nuestra fuerza, nuestro aguante y nuestra coordinación ojo-mano. El ciclo emocional dura 28 días y determina nuestros estados emocionales, por ejemplo, optimismo, pesimismo, pasión, frialdad, júbilo, depresión. El ciclo intelectual dura 33 días y determina nuestra viveza, nuestra rapidez en el aprendizaje, nuestra habilidad para razonar, nuestra precisión para calcular y recordar. En el momento de nacer, según la teoría de los biorritmos, cada ciclo empieza desde cero y comienza a subir en una fase positiva durante la cual las energías y capacidades son elevadas. Una vez que ha alcanzado un pico positivo, cada ciclo va menguando, cruzando su punto cero en la mitad del periodo, es decir, 11 días y medio para el físico, 14 días para el emocional y 16 días y medio para el intelectual. El resto del ciclo es una fase negativa durante la cual nuestras energías y capacidades están reducidas. Los momentos más inestables son los días críticos de cada ciclo, cuando éste cruza su punto cero, cambiando de positivo a negativo y de negativo a positivo. Durante estos días críticos, las capacidades varían radicalmente. Pasan de ser exageradamente altas a exageradamente bajas. En los días críticos del ciclo intelectual, usted puede hacer brillantes descubrimientos o cometer errores lógicos garrafales. En los días críticos del ciclo físico, puede tener una energía abundante o sentirse totalmente agotado. En los días críticos del ciclo emocional, puede tener el impulso de hacer una propuesta de matrimonio o de dejar su empleo. Un miembro de mi familia tuvo un infarto. Afortunadamente fue una cosa leve el 6 de octubre de 1989. Cuando se recuperó y volvió a trabajar, por casualidad cayó en sus manos un gráfico de sus biorritmos. Al hojearlo, un tanto escéptico, se quedó impresionado al comprobar que el 6 de octubre había sido un día crítico para él físicamente. También ocurrió que había sido un día particularmente ajetreado en el trabajo, en el que había estado sometido a una tensión excesiva. Parece ser que el estrés es particularmente letal cuando coincide con un día malo, desde el punto de vista de los biorritmos. Todo el mundo puede hacerse un gráfico de biorritmos. El primer calculador de biorritmos fue producido por los suizos en 1927, quienes lo han utilizado, como los japoneses y los americanos, en las fábricas por seguridad, en los hospitales para calcular el mejor momento, tanto para los pacientes como para los cirujanos, para llevar a cabo la operación, y en la selección de los equipos nacionales de gimnasia para competiciones importantes. Por tanto, nuestros niveles de energía suben y bajan. El flujo de nuestra energía puede estar también bloqueado o desequilibrado, y para el terapeuta alternativo, esta es la verdadera causa de la enfermedad. El terapeuta, por tanto, a no ser que esté interesado en tratar las manifestaciones de dicho blocaje o desequilibrio, es decir, los síntomas del paciente,
observará más bien la falta de armonía subyacente que ha dado origen a las mismas. El acupunturista, por ejemplo, trabajará directamente con las agujas y las moxas sobre determinados puntos a lo largo de los meridianos de energía para equilibrar y volver a dirigir el flujo del chi, energía. La moxa es una técnica usada en acupuntura para facilitar el flujo de la energía a lo largo de un meridiano como complemento para el tratamiento con agujas. Un cono sutil de moxa o artemisa común se coloca sobre la aguja encima del punto elegido para la acupuntura y después se enciende. Se apaga inmediatamente antes de que entre en contacto con la piel del paciente. Y el homeópata ahondará en la materia médica, libro de remedios, para tratar de dar con el remedio justo para estimular la vitalidad del cuerpo y ayudarla a restablecerse para la armonía y el equilibrio. La eficacia de la medicina alópata o tradicional en situaciones de crisis no se pone en duda. Donde la acupuntura y la homeopatía tienen éxito es cuando son capaces de coger la enfermedad en su fase sutil, presintomática y, a ser posible, evitarla. Pero si usted no acude a su médico con una radiografía o con algún otro medio de identificar su trastorno orgánico, él es virtualmente incapaz de hacerlo. Y sin embargo, toda enfermedad comienza en los niveles sutiles de energía antes de llegar a manifestarse en el plano material, es decir, el cuerpo. Reflexione, por ejemplo, que antes de caer enfermo por una gripe, usted empezaba a sentirse indispuesto. Si usted hubiera estado suficientemente en contacto con su propio proceso, habría notado una vaga sensación de sentirse peor que de costumbre, tal vez ligeramente deprimido o irritable, pálido y sin energía. Cuando era estudiante de medicina, Sir Hans Selye observó que en las primeras fases de la enfermedad, el síndrome de encontrarse mal siempre se presentaba con dolores vagos, náuseas, malestar, etc. Sus profesores, como se imaginará, no estaban interesados en estos síntomas no específicos, pero años después, Selye indicaría que sí son significativos, ya que registran las primeras señales de alarma del cuerpo. El precio de ignorarlas dependería de la fuerza que tenga el sistema inmunológico, o como él la llamaba, la energía de adaptación, para afrontar la siguiente progresión, si no se contiene, hacia una manifestación más visible y específica del síntoma. Esta manifestación del síntoma es en realidad el final de un largo proceso. Uno no cae enfermo de repente, aunque parezca lo contrario. El doctor Peter Nixon, consultor de cardiología en el Hospital Charing Cross, junto con el doctor David Peters, un médico de cabecera de Hayes, han insistido en la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo cuando estamos en este límite entre estar bien y no haber fraguado todavía una enfermedad concreta. John Davidson atribuye este malestar general a la disonancia creada en las energías celular, molecular, subatómica, emocional y mental. En su libro Energía Sutil afirma que tanto si se trata de la medicina moderna convencional y de la cirugía como si se trata de formas más esotéricas de curación, la terapia aplicada lo único que hace es reajustar los esquemas de energía del cuerpo, de la mente y de las emociones para crear la armonía y la salud. Manifestación del síntoma. El malestar, pues, es siempre precedido por el malestar, por una desarmonía en nuestras energías más sutiles, o el aura, como la describió Kirlian,
que si estamos lo suficientemente sintonizados con nosotros mismos, podemos experimentar como una especie de indisposición o tensión en nuestra conciencia. Hay una parte de nosotros, nuestra sabiduría interna, que nos dice cuándo las cosas no van del todo bien, pero para oír su voz tenemos que estar a la escucha. Estamos casi siempre demasiado ocupados, demasiado aturdidos por lo que pasa fuera de nosotros, para darnos cuenta de lo que nos ocurre por dentro. De modo que no prestamos atención a los mensajes que recibimos para moderar la marcha, para conservar la energía, para alimentarnos mejor, para deshacernos de lo que nos tenemos que deshacer, y seguimos acumulando estrés hasta que los síntomas visibles se manifiestan. No siempre está muy claro el motivo por el cual el cuerpo manifiesta unos síntomas determinados en unos sitios determinados. A veces parece ser que hay una verdadera conexión entre el tipo de estrés al que uno está sometido y la parte del cuerpo que siente dolor. Podemos trazar una línea de conexión, por ejemplo, entre una hernia del disco o dolor en la parte baja de la espalda y la sensación de no sentirse uno lo suficientemente seguro en su vida, y entre los dolores musculares en los hombros y la sensación de que a uno le han tocado demasiadas responsabilidades. Los síntomas parecen metáforas, parecen reflejar en el plano corporal lo que está pasando con nosotros en el plano psíquico. La función de la espalda es la de soporte y los hombros están relacionados con la sensación de agobio. Estas metáforas han pasado al lenguaje corriente. Decimos que a alguien le han partido el corazón, que está comido por la envidia o el resentimiento, que está ahogado por la congoja. De una persona tacaña decimos que está estreñida, y a otra que nunca tiene energía la llamamos anémica. La resistencia que tenemos ante el trato de una persona o su comportamiento puede hacernos apretar los músculos de tal manera que nos haga experimentar nuestra interacción literalmente como un dolor en el cuello o incluso un dolor en los hombros. Podemos volvernos miopes y hasta ciegos si hay cosas en nuestra vida que no queremos tener que mirar, o sordos si nos sentimos amenazados por lo que podríamos oír. Se ha insistido incluso que no existen los accidentes. Si queremos evitar hacer algo, pero nos damos cuenta de que no tenemos escapatoria, o tenemos un esquema autodestructivo lo bastante fuerte, o necesitamos castigarnos en nuestro subconsciente de algún modo, encontramos la manera, aunque sea inconscientemente, de sabotear nuestras intenciones conscientes. El sentimiento de culpa se manifiesta siempre en forma de dolor, de autodesprecio, que es un enfado hacia adentro, como depresión. Miasmas. El fundador de la homeopatía, el médico alemán Samuel Hahnemann, 1755-1843, consideraba que había ciertos esquemas vibracionales básicos de la enfermedad que denominaba miasmas. Estos miasmas se cogían por distintas formas de contagio o traumas, o se heredaban de los padres, o eran provocados por los niveles de polución tóxica en los alimentos o en el ambiente. Un miasma es esencialmente un proyecto de enfermedad, una inarmonía o un desequilibrio en la energía que decide qué clase de enfermedad podemos contraer. El término se emplea para describir un estado crónico de enfermedad, salud, cuyo esquema está fijo. Según la teoría homeopática, nosotros heredamos 3 miasmas principales: la psora, la psicosis y la sífilis. La característica de la psora es un escaso funcionamiento en todos los planos, físico, mental y emocional. La de la psicosis se manifiesta como un funcionamiento excesivo.
mientras que la sífilis está relacionada con la degeneración. Los tipos de síntomas que acompañan a cada uno serían la sequedad de las membranas mucosas, erupciones de la piel, fibrioides, psora, úlceras, enfermedades venéreas, sobre todo la gonorrea, excrescencias, enfermedades mentales, psicosis, enfermedades degenerativas, sífilis, que no tienen nada que ver con la enfermedad en sí. Lo que esto significa es que estamos predispuestos a ciertos tipos de enfermedades más que a otros, e indica por qué determinados tipos de enfermedades tienden a producirse en las familias. Los chakras. Probablemente el modelo más sofisticado para tratar de comprender por qué la enfermedad nos hiere en un punto determinado se tenga que encontrar en la teoría oriental de los chakras. Los 7 chakras son centros de energía del cuerpo, relacionados con las glándulas endocrinas y las agrupaciones nerviosas. El primero, o chakra de la parte inferior, está situado en la base de la columna vertebral, en la rabadilla o coxis, y controla las glándulas suprarrenales. La energía conducida por este chakra tiene que ver con la supervivencia, como es de esperar, ya que es por medio de la adrenalina por lo que somos activados hacia la lucha o la fuga. El segundo chakra, situado exactamente encima de los genitales, está relacionado con las gónadas y es el chakra del sexo. El tercer chakra está en el plexo solar y es el centro en el que tenemos nuestras agallas o en el que experimentamos nuestra fuerza personal. Está vinculado con el páncreas. El cuarto chakra, encima del plexo solar, es el centro del corazón, donde todos los chakras inferiores están integrados en el amor que es armonía. El timo, el activador central original de todo el sistema endocrino y del sistema inmunológico, situado encima del esternón y debajo de la nuez, está íntimamente relacionado con ello. El quinto chakra, relacionado con el tiroides, es el chakra de la garganta, la sede del habla. El sexto chakra está en el centro de la frente y está relacionado con la pituitaria. Gobierna nuestra intuición y está en la sede de nuestra mente y alma en el estado de vigilia. El séptimo chakra, o chakra del cerebro, está situado en la coronilla, vinculado a la glándula pineal. Representa nuestra conexión con lo que está más allá de la conciencia limitada del cuerpo y nos permite expresarnos a unos niveles espirituales elevados. Cada chakra tiene que ver con un área específica de nuestra vida y con unos esquemas de experiencia. Si estamos experimentando estrés en un área concreta, la tensión, el malestar empezará a salir por la longitud de onda de este chakra, y si no se resuelve desde el principio, tenderá a manifestarse en los síntomas, en la parte del cuerpo que está gobernada por este chakra. Así como hemos visto ya en el caso de los enfermos de SIDA de Lippard, la ansiedad respecto a la supervivencia, primer chakra, y la inseguridad de sentirse en el mundo hostil, es probable que a la larga agote a las glándulas suprarrenales, con el consiguiente daño para el sistema inmunológico, como ocurre también con el estrés ejercido sobre el timo, cuarto chakra o chakra del corazón, resultante de la sensación de no ser querido y aceptado por uno mismo o por los demás. La conciencia de víctima, descrita por Caroline Myss, es la preocupación del tercer chakra, que tiene que ver con la fuerza personal y gobierna los músculos y el sistema digestivo.
Este desequilibrio en al menos 3 de los chakras que posiblemente estén implicados en la manifestación del SIDA explicaría tal vez los muchos aspectos de su sintomatología. La variedad de infecciones oportunas que proceden de un sistema inmunológico deteriorado, por ejemplo, el Pneumocystis carini, una especie de neumonía, y el sarcoma de Kaposi, infecciones reales parasitarias de los intestinos. Hemos visto también cómo el cáncer está muy relacionado con el hecho de no poder expresarse y cómo la falta de expansión emocional es común entre los enfermos de cáncer. Esto se manifestaría en un bloqueo de la energía procedente del quinto chakra o chakra de la garganta, relacionado con el sistema endocrino. Dicen que las que contraen el cáncer son las personas buenas. La investigación llevada a cabo en 1986 sobre 2.163 mujeres demostró que las mujeres que tienen más probabilidades de desarrollar el cáncer de mama son las más introvertidas, las más retraídas y las menos competitivas. En cambio, el psicólogo Leonard Serogatis descubrió en un estudio que hizo sobre 35 mujeres con cáncer de mama que las que duraban más tiempo eran las que se suponía que tenían una mala relación con su médico, debido a lo cual se expresaban libremente y hacían muchísimas preguntas. Caroline Myss ha insistido en la importancia que tiene para las mujeres en particular hablar por sí mismas y librarse de la dependencia de sus hombres si quieren evitar trastornos en su sistema reproductor, debido a que se sienten desposeídas en sus relaciones íntimas, lo cual las conduce a un desequilibrio en el segundo chakra. G.F. Solomon ha vinculado sobradamente la artritis en las mujeres con la renuncia o la pérdida de la independencia. La razón por la que hay personas que son particularmente propensas a las enfermedades venéreas, mientras que otras salen indemnes, puede explicarse muy bien en términos de bloqueo de energía en el chakra del sexo, debido a sentimientos de culpa sin resolver respecto al sexo. La teoría de los chakras puede ofrecer una respuesta también a nuestra pregunta sobre la mayor propensión de los hombres con respecto a las mujeres a las enfermedades del corazón. El corazón es el centro de los sentimientos y en nuestra cultura a las mujeres se les permite expresar sus sentimientos con más facilidad. Una vez más, la enfermedad es una metáfora. ¿Qué es una enfermedad coronaria sin un encogimiento del corazón? Después de la oración y la imposición de manos que el Dr. Bernard Gratt, un profesor adjunto de psiquiatría de la Universidad de McGill, considera que canalizan una verdadera fuerza curativa que puede ser medida en laboratorio. Curar a través de los chakras es posiblemente la técnica más ampliamente utilizada entre los curadores no médicos. En la segunda parte, veremos cómo podemos hacerlo por nosotros mismos. Capítulo 4. El significado de la enfermedad. Cuando la enfermedad ataca aparentemente de manera inesperada, nos sobresaltamos y si es bastante grave, dejamos de hacer lo que solemos realizar. Y puede que eso sea precisamente lo que la enfermedad pretende. Es su función biológica y su razón de ser. La enfermedad y la psique. Jung señaló que el desarrollo de la neurosis es un intento del subconsciente de compensar una conciencia del ego demasiado inclinada hacia un solo lado, que está produciendo un desequilibrio en la psique. Es un signo de que no estamos viendo las cosas como deberíamos verlas y no aceptamos cambiar en aquellas áreas en las que deberíamos cambiar, ni aceptamos las cosas que tenemos que aceptar en nosotros mismos,
Si queremos avanzar hacia nuestra realización y ser cada vez más auténticos. Los síntomas molestos y hasta penosos tienen de hecho un objetivo. Son los intentos de reajuste de la psique para curarse y señalan los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida y en nuestra manera de pensar. La liberación de la energía bloqueada solo se puede producir cuando queremos admitir el cambio en nuestra vida y desprendernos de nuestros viejos esquemas de pensamiento y comportamiento, porque era nuestra resistencia a tan benéfico cambio lo que nos bloqueaba en primer lugar y detenía el flujo de la fuerza vital que llamamos salud. Lo que ocurre en el plano psíquico ocurre también en el plano físico. Los síntomas físicos, desde un punto de vista holístico, son los intentos que hace el cuerpo para ajustarse, para reencontrar su equilibrio. Por eso sube la temperatura del cuerpo, para que las cosas estén calientes para las bacterias invasoras. Por eso, el cuerpo trata de expulsar las sustancias tóxicas mediante el vómito, la diarrea o las erupciones de la piel. Nos hace meternos en la cama con una u otra dolencia para obligarnos a descansar y a recargar baterías si estamos sometidos a un estrés excesivo. Estar enfermos puede satisfacer nuestras necesidades y puede que sea la única manera que tenemos de satisfacer dichas necesidades. Una vez me sometí a una gran cantidad de estrés, haciendo más trabajo a asumir y sin saber cómo iba a poder encontrar el tiempo y la energía para seguir a ese ritmo. Recuerdo perfectamente que pensé, no puedo más, es demasiado. Y me daba cuenta de que muy en el fondo quería abandonar, desplomarme y buscar un cambio. Inmediatamente después, tuve la enfermedad más grave que había tenido en toda mi vida e ingresé en el hospital con un caso grave de neumonía doble. Tumbado en la cama de ese hospital, inmovilizado por una fiebre que subía cada vez más, respirando oxígeno a través de un tubo conectado con mi nariz, con el antibiótico goteando en mi brazo y despertándome y volviéndome a dormir, me olvidé de todo. Esa estancia de 3 semanas en el hospital fue una de las experiencias más dichosas de mi vida. No tenía que hacer nada. Estaba bien atendido y rodeado de afecto, de amabilidad y de cuidados. Y lo que más necesitaba, tenía tiempo para pensar y espacio para sentir. Y nadie desde afuera me exigía otra cosa que no fuera la de tomármelo con calma y no cansarse. Menudo cambio comparado con la vida que había tenido. Un giro de 180 grados. Era lo que realmente necesitaba, pero que no me sentía capaz de concederme. Lo había intuido, pero no lo llevaba a cabo, de modo que mi cuerpo tuvo que hacerlo por mí. Caer enfermos tiene sus ventajas. Carl Simonton ha enumerado 5 de los beneficios de los que le han hablado sus pacientes, a saber: primero, no tener que afrontar un problema o una situación complicada. Segundo, recibir atención, solicitud y cuidados de las personas que les rodean. Tercero, tener la oportunidad de reagrupar su energía psicológica para afrontar un problema o para ver las cosas bajo una nueva perspectiva. Cuarto, tener un incentivo para la superación personal o para rectificar hábitos negativos. Quinto, no tener que responder a grandes expectativas de parte de ellos mismos o de otras personas. Simonton nos vuelve a decir: creo que desarrollamos nuestra enfermedad por razones honrosas. Es la forma que tiene nuestro cuerpo de decirnos que nuestras necesidades, no solamente las necesidades de nuestro cuerpo, sino también nuestras necesidades emocionales, no están siendo satisfechas, y que las necesidades que satisfacen nuestras enfermedades son importantes. Volver a estar bien.
Nosotros participamos en nuestras enfermedades más de lo que pensamos. Cuanto más graves son, más grandes son los cambios que estamos llamados a hacer en nuestra vida y sobre todo en nuestra manera de pensar. Somos nosotros mismos quienes creamos la enfermedad, aunque sea inconscientemente, de muchas maneras distintas, para conseguir lo que necesitamos. Por ejemplo, puede que necesitemos la experiencia de sentirnos amados y cuidados, o el castigo por una culpa. Podemos expresar nuestra falta de amor por nosotros mismos no alimentándonos adecuadamente, como si no mereciera la pena hacerlo, privándonos de buenos alimentos, del descanso, de la relajación y de experiencias agradables. Puede que no sepamos hablar por nosotros mismos y no pidamos lo que necesitamos, como si para todo el mundo no tuviéramos en realidad derecho a hacerlo. Llevados por el exceso de trabajo, la ansiedad, la avaricia o la ambición, o simplemente debido a nuestros propios ritmos y procesos, sin saber que nuestro cuerpo está empezando a quejarse por el estrés al que lo estamos sometiendo, podemos apretar más todavía, hundiendo ciegamente más clavos en nuestro ataúd. Nos exponemos a enfermar de muchas maneras, entre ellas resistiéndonos a cambiar de vida, no queriendo deshacernos de unos esquemas caducos y dejando que fluyan nuevas energías. Temerosos del futuro nos agarramos al pasado, sin darnos cuenta de que cuando algo ha pasado se marchita y muere, y ya no salimos de allí. Inconscientes del daño que está haciendo nuestro cuerpo en el presente, el hecho de estar atados a viejos resentimientos, nos negamos a perdonar, que no es lo mismo que condenar y a olvidar. De ese modo, aunque sea inconscientemente, nos hacemos cómplices de los agentes de la enfermedad, las bacterias, los virus, los agentes del cáncer, facilitándoles un terreno abonado en el que puedan asentarse y prosperar. En este sentido, se puede decir que toda enfermedad es creada por uno mismo. La muerte. Es suficiente con que nos digan que tenemos una enfermedad mortal, sobre todo si los médicos piensan que es incurable, para que empecemos a revisar nuestra vida, nuestras actitudes, nuestros objetivos y prioridades. Parece ser que los pacientes que quieren entender el significado de esta prueba en este momento particular de su vida y realizan los cambios necesarios, tienen más probabilidades de sobrevivir. Aceptar el hecho de que de alguna manera hemos participado en la creación de nuestra propia enfermedad, aunque no sepamos, simplemente para salvar la vida, exactamente cómo, no quiere decir que tengamos que tener sentimientos de culpa o que tengamos que hacernos más daño todavía. El tiempo ha pasado por eso. Ya hemos hecho bastante y con eso simplemente hemos colaborado a que las cosas estén como están. Ya no es el momento de sentirnos culpables, sino de tener más conciencia y mucho más amor respecto a todo nuestro sufrimiento. Decidir aceptar una parte de responsabilidad en la creación de la enfermedad en nuestro cuerpo significa, de hecho, abandonar nuestra postura de víctimas y recuperar el poder de curarnos. Un grupo de investigadores de Londres han descubierto un índice del 75% de supervivencia de 10 años entre los enfermos de cáncer que reaccionaban ante el diagnóstico con un espíritu de lucha en vez de desesperarse. En un artículo de The Lancet en 1975, el Dr. Stephen Greer informaba que las mujeres que sobrevivían al cáncer de mama eran una vez más las que tenían un espíritu de lucha o una actitud positiva. Es interesante observar que la psicóloga Sandra Levy, investigadora del Instituto Nacional del Cáncer, ha descubierto que los pacientes agresivos suelen tener más células destructoras que los pacientes dóciles.
Los pacientes que están considerados por sus médicos como difíciles o extraordinariamente activos son los que tienen más probabilidades de salir adelante. Dicen que son las personas buenas las más propensas a contraer el cáncer. Tal vez sea solo cuando nos vemos obligados a elegir entre sobrevivir o sucumbir que decidimos ser más honrados y cambiar, en vez de vivir nuestra vida como si hacer feliz a otra persona, aunque sea a costa de nosotros mismos, fuera lo más importante del mundo. Someterse simplemente a una operación para quitar un tumor sin cambiar los esquemas mentales que se han manifestado a nivel corporal no es suficiente. Eso fue lo que experimentó Penny Brown, cofundadora del Centro de Ayuda contra el Cáncer de Bristol. En su libro Gigantes Benignos, describe cómo consiguió, con la ayuda de la clínica Isels de Alemania, curarse de un cáncer de mama en 1979. Pero cuando algunos años después desarrolló una segunda excrescencia en el mismo pecho, tuvo que preguntarse por qué. La respuesta es que la enfermedad que desarrolló en su cuerpo era un reflejo de ciertas tensiones sin resolver a unos niveles de energía más sutiles, procedente de numerosos factores, por ejemplo, una alimentación escasa, un modo de vida estresante, unas creencias rígidas o negativas, un resentimiento o un sentimiento de culpa cultivado durante mucho tiempo, una pobre imagen de sí misma. Si estos esquemas no se trabajaban, en realidad no cambiaba nada, aunque los síntomas de la enfermedad se quiten físicamente, por ejemplo, con una operación o con medicamentos. Como dice Bernie Siegel, cuando un paciente con una enfermedad física determinada realiza un cambio total positivo en su personalidad, las defensas de su cuerpo ya pueden eliminar la enfermedad que no forma parte de su nuevo ser. El amor, la medicina y los milagros. Cuanto más enérgica sea nuestra voluntad de vivir, de aceptar el desafío, de hacer lo que haga falta para curarnos, en vez de desesperarnos y decir, pobre de mí, o ¿por qué yo?, más probabilidades tendremos de poder reconstruir las piezas de nuestra vida rota y reunirlas en una nueva gestalt, una nueva y más saludable manera de ser. Una y otra vez hay enfermos terminales que consiguen remitir en contra de las expectativas de sus médicos debido a que quieren hacer los cambios necesarios en los esquemas mentales que los han derrumbado. Eso requiere valor, honradez y agallas, pero si tienen perseverancia y se empeñan una y otra vez, muchos de ellos han conseguido salir de la prueba de algún modo más fuertes y más enteros, más sabios, más resignados, tolerantes y cariñosos. Mirándola retrospectivamente, una enfermedad catastrófica se puede considerar como una bendición disfrazada y un punto de cambio en la vida de uno. Pero a veces las personas creen que los cambios que podrían traerles la curación son demasiado grandes. Pueda que se sientan demasiado débiles, demasiado deprimidas, demasiado identificadas con sus esquemas antiguos. A un nivel determinado deciden morir, más o menos conscientemente. Hemos visto que lo que nos decimos a nosotros mismos es extraordinariamente importante y los programas más letales, verdaderos calcos para que el cuerpo los copie, que podamos introducir en la computadora de nuestra mente, son los del tipo no puedo con ello, esto es más de lo que puedo soportar, quiero morir. Y cuando sentimos que es más de lo que podemos soportar, nos morimos de verdad. Tal como la enfermedad, la muerte puede ser una elección a un determinado nivel, aunque sea a nivel de subconsciente. Mi madre ha muerto recientemente a la avanzada edad de 90 años. Permaneció vigorosa casi hasta el final,
o al menos lo intentaba, a pesar de que estaba deformada por la artritis y necesitaba transfusiones regulares para una anemia muy grave que tenía. Mi hermana, con la que vivía, me dijo muchas veces que nuestra madre se pasaba por la mañana horas preparándose para mi visita semanal, esforzándose por peinarse y poniéndose un vestido bonito, ajetreada con la comida que había que preparar para tomar juntos, momento que llevaba toda la semana esperando con impaciencia. A pesar de su debilidad, hacía lo que podía para hacerlo bien y con alegría. En el momento en que yo llegaba, ella estaba preciosa, lo mismo que la comida que cocía a fuego lento en los fogones. Era una mujer exigente, de la vieja escuela, con una tremenda y sencilla dignidad. Tenía también la suerte de tener una fuerte constitución que le permitió afrontar 9 embarazos y unos problemas de salud como una histerectomía, una operación de cataratas y una úlcera de estómago. Estando yo fuera del pueblo, recibí una llamada de mi hermana comunicándome la noticia de que mi madre había tenido un ataque y la habían llevado al hospital. Cuando le pregunté con más detalle cómo estaba, mi hermana me dijo que mi madre tenía incontinencia. El primer pensamiento que me vino a la mente fue: se acabó. Conociéndola como la conocía, me di cuenta que para ella eso era el golpe de gracia. Y así fue. Nosotros decidimos irnos cuando ya no queremos estar aquí, cuando la calidad de nuestra vida es tal que ya no merece la pena vivirla. La manera de morir viene por sí sola. La pérdida de la voluntad de vivir es suficiente. En la tercera parte analizaremos los hábitos y actitudes de afirmación y apoyo que tenemos para incorporar a nuestra vida si queremos seguir viviendo y vivir con calidad. Pero antes tenemos que analizar cómo hemos facilitado el proceso curativo si estamos enfermos, aprendiendo a desintoxicarnos y a salir del estrés, reforzando nuestra energía vital y nuestra inmunidad, y usando el poder de la mente para curar el cuerpo. Segunda parte. Curación. Para mí, la palabra incurable simplemente quiere decir que la enfermedad no se puede curar desde afuera, sino solo desde dentro. Deshacer los esquemas mentales significa deshacer la enfermedad. Louise Hay. Capítulo 5. Antes de comenzar. La enfermedad física es la manifestación de un desequilibrio y una inarmonía de la energía. Hemos visto cómo a partir de unos comienzos casi imperceptibles en las capas sutiles del aura de nuestra energía y de una tensión en nuestra conciencia, estar mal dentro de nuestra conciencia poco a poco, si no se frena con una acción terapéutica, se hace más denso y se manifiesta en forma de síntomas en el plano más tosco, el del cuerpo. Así, el estar mal se convierte en malestar. La enfermedad es un fenómeno que afecta a todos los niveles de nuestro ser. No solamente hace que nuestro cuerpo se sienta mal, sino que nosotros tampoco nos sentimos tan bien. Y los pensamientos que nos vienen a la cabeza cuando estamos tumbados en nuestra cama de enfermos son sombríos. La enfermedad nos afecta en el aspecto físico, mental y emocional, y si es lo bastante grave, en el aspecto espiritual. La curación es el signo externo de una recuperación de la armonía y del equilibrio internos. Nuestro cuerpo, con su maravillosa inteligencia constructiva y sus mecanismos de supervivencia, intentará instintivamente alcanzar esta vuelta a la ley y al orden desde el estado de anarquía al que se le ha permitido llegar. Está siempre de nuestra parte, sea como sea.
La autocuración sirve para colaborar conscientemente con este proceso de nuestra curación, para facilitarlo, quitando todo cuanto pueda impedirlo, y para cuidarnos a nosotros mismos como si fuéramos nuestro niño enfermo. Tenemos que ser nuestra propia comadrona si nuestra salud ha de volver a nacer. Se necesita dulzura, pero también fuerza y empeño, y cuanto más grave es la enfermedad, más grande es el esfuerzo que necesitamos para curarnos. Se necesita también una sabiduría. Tenemos que saber lo que nos sienta bien y lo que nos sienta mal para recuperarnos de una enfermedad, cualquiera que sea, y la segunda parte de este libro está diseñada para ayudarnos al respecto. Tenemos que volver a insistir que la información que aquí se da, o también en cualquier parte del libro, no pretende sustituir de ningún modo el tratamiento impuesto por un facultativo. Es más bien un modo de compartir el testimonio de otras personas que están enfermas, a veces muy gravemente, y se las arreglan para encontrar alivio, y en muchos casos la remisión o la curación a sus dolencias, y en unión con un tratamiento médico regular. Su médico debería estar informado de que usted está intentando ayudar a su propio proceso curativo para aumentar la eficacia del tratamiento que él le haya impuesto y para reducir al mínimo los efectos secundarios. Si usted tiene alguna duda, tiene que consultar con él. Sin embargo, como hemos dicho, lo único que se puede esperar de los médicos, a causa de la naturaleza de su formación, es que utilicen con preferencia los medios meramente físicos para dominar la enfermedad, fundamentalmente medicamentos, y tiendan a infravalorar la importancia de los factores curativos psicológicos y emocionales. Es algo que usted tendrá que resolver por sí mismo, y puede considerarse afortunado si tiene un médico ilustrado. Pero, decida lo que decida, no haga caso a los pronósticos sombríos, no solamente los que proceden de la profesión médica, si usted tiene, por ejemplo, el SIDA, sino también de los amigos y familiares realistas bien intencionados. Usted puede pasar sin ello. Es contraproducente e improductivo, y lo único que consigue es demoralizarlo. Pregúntele más bien si lo aman, y si es así, que le den un abrazo, y dígales que usted también los ama. Recuerde que los agentes curativos son el amor y la fe. Todo se puede curar, de modo que sea realista. Prepárese para un milagro. En este libro encontrará usted sugerencias dirigidas principalmente a curar a través del cuerpo, otras a través de la mente o de las emociones. Recuerde, sin embargo, que estas diferencias son, de hecho, meramente arbitrarias y no trocitos aislados de nosotros. Cualquier cosa que hagamos en una sola área resonará en las demás. Siempre estamos intentando curar el todo. Y en realidad, curar significa hacer el todo. Por conveniencia, tomaremos en consideración los factores que ha sido demostrado una y otra vez que facilitan la curación, casi siempre en contra de todas las expectativas. Son los siguientes. Piense en ellos como los 10 mandamientos de la curación. Alivie su estrés. Desintoxique su cuerpo. Alimente su sistema inmunológico. Refuerce su vitalidad. Abandone toda negatividad. Afirme lo positivo. Visualice la curación. Ámese a sí mismo cada vez más. Exprese sus sentimientos. Escuche su voz interior. Tenemos que trabajar sobre nuestro sistema de energía a partir de 2 direcciones, fortaleciendo nuestro cuerpo debilitado y reparando y estimulando sus propios mecanismos de defensa, y limpiando,
equilibrando y restableciendo el flujo de energía en los planos más sutiles, el mental, el emocional y el espiritual, donde de hecho se tienen que encontrar las raíces de nuestra enfermedad. En cada área le pedimos al poder de la mente que nos cure mediante afirmaciones y visualizaciones. Curarse a uno mismo es un proceso muy personal. Consiste fundamentalmente en volver a entrar en contacto con uno mismo y con el curador que tenemos dentro, nuestra sabiduría innata que siempre sabe lo que es bueno para nosotros. Por tanto, tome los siguientes consejos como algo con lo que tiene que trabajar y cuando lo considere oportuno, no como una serie de cosas que tiene que hacer y todas a la vez. Están allí para servirle. Son un compendio de lo que otras personas han descubierto y siguen descubriendo que les ayuda a sentirse mejor y en muchos casos a recuperar la salud. Capítulo 6. Aliviar tensiones. El último hallazgo de los investigadores, como hemos visto en la parte 1, consiste en que la razón más importante por la que caemos enfermos es el hecho de haber estado sometidos durante demasiado tiempo a un estrés demasiado prolongado. A no ser que realmente disfrutemos de él como un desafío, el estrés deprime y afecta a nuestro sistema inmunológico, a nuestros niveles de energía, a nuestro estado mental y a la calidad de nuestra vida. Por tanto, aliviar el estrés es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos enfermos. El cuerpo querrá hacerlo instintivamente como pueda. Tendremos muchas ganas de tumbarnos y de dormir, de apartarnos de nuestras obligaciones de trabajo o de cancelar nuestros compromisos sociales, como un animalito enfermo que está letargado, que se retira y desaparece en algún rincón escondido de la casa en el que pueda permanecer sin ser molestado. Este retirarse de las actividades del mundo externo es la esencia del proceso de alivio de las tensiones, porque había un exceso de actividad y un exceso de estrés que probablemente fue lo primero que nos derrumbó. La primera ayuda para el estrés. La primera ayuda para el estrés es la de apartarse de la actividad innecesaria del cuerpo y de la mente para recargar baterías. Tenemos que decidir abandonar todo aquello que los demás nos exigen o que nosotros mismos nos exigimos y pensar primero en nosotros mismos y en nuestras necesidades. En particular, necesitamos concedernos el tiempo y el espacio en el que podamos dominar el trauma al que nuestros cuerpos han sido sometidos. El resto de este capítulo trata de las cosas que nos ayudarán a conseguirlo. El remedio liberador de Bach, en número de 39. Los 39 remedios de Bach se preparan con flores de plantas silvestres, arbustos y flores, y son útiles para el tratamiento de una gran cantidad de tensiones. Ninguno de ellos es perjudicial ni crea dependencia. Su descubridor, el Dr. Edward Bach, llegó a convencerse de que toda enfermedad era el resultado de un estado mental negativo subyacente. En 1930, abandonó su lucrativa consulta en Harley Street para dedicar todo su tiempo a investigar energías en el mundo de las plantas, energías que devolvieran la vitalidad al enfermo corrigiendo sus estados negativos, como la preocupación, la desesperación, la irritabilidad, etc. Los 39 remedios sirven para todos los estados mentales negativos que se conocen.
El remedio liberador es una combinación de otros 5 remedios de Bach: pasa de cereza, clematide, impatiens, rosa de monte y estrella de Belén. Y es fenomenal para el susto, el terror, el pánico, los trastornos emocionales, etc. Está especialmente indicado si el comienzo de la indisposición ha sido particularmente desconcertante. Por ejemplo, cuando se ha producido después de un susto causado por malas noticias, después de un accidente o después de un diagnóstico médico aterrador. El remedio liberador, en realidad lo que hace, y lo hace rápido, es calmar los nervios alterados. La mañana del entierro de mi madre, la familia me había dejado a mí la tarea de abrir la puerta principal para dejar pasar a los que se iban a reunir para el duelo en la casa de mi hermana, antes de que llegara el coche fúnebre y los coches que tenían que llevarnos al cementerio. Cada vez que oía el timbre de la puerta y salía a abrir y me encontraba con una cara que mostraba claramente que su propietario estaba afligido, la mayoría además eran sobrinas y sobrinos míos que adoraban a mi abuela, y me los llevaba primero a la cocina para que tomaran un trago de remedio liberador de Bach. Ellos lo tomaban sin rechistar, ya que estaban demasiado agarrotados y aturdidos para preguntar siquiera de qué se trataba. No conseguí quitarles la aflicción que tenían, pero al menos se sintieron menos agobiados y con menos miedo de venirse abajo. Vamos a enumerar todos los remedios de flores de Bach en otra sección, cuando vayamos a tomar en consideración las formas de contrarrestar los estados mentales negativos que, como hemos indicado, son todos ellos causas subyacentes de las enfermedades e indican por dónde hay que cogerlas. El sueño. El sueño es el gran reparador. Es la manera que tiene la naturaleza de reducir al mínimo nuestro gasto de energía para que nuestras baterías puedan recargarse y la energía pueda ser dirigida hacia las partes del cuerpo que están en la primera línea para su curación. Duerma todo lo que necesite y cada vez que sienta sopor, volver a estar bien significa en realidad volver a sintonizar con nuestros ritmos corporales, respetando nuestras necesidades minuto a minuto y preguntándonos qué es lo que necesitamos. Así, por ejemplo, si su cama de hospital está rodeada de visitas y usted está empezando a sentirse agotado, no dude en decirles que necesita echar un sueñecito. Cuando se está en una situación crítica, no es el momento de andar con contemplaciones. Y si sus visitas son sensibles, le aman y quieren que usted se recupere, lo entenderán y no se sentirán ofendidas. Sesiones de relajación profunda. A veces puede ocurrir que uno no sea capaz de quedarse dormido, o en los ratos en que está despierto esté tenso, tal vez a causa del dolor, o ansioso respecto a su situación. Los pensamientos oscuros que se niegan a marcharse pueden agotarnos, exactamente igual que la situación tensa de fuera, de las que ya nos hemos apartado físicamente. El estrés está ahora en nuestra cabeza, y eso supone una tensión en nuestro cuerpo, ya que los pensamientos ansiosos dan lugar a los sentimientos molestos que nos hacen tener los músculos tensos para la lucha o la fuga. Relajarnos de la manera más honda que podamos y todas las veces que nos sea posible aporta muchos beneficios a la salud. Recargamos nuestras baterías con la energía vital, nos quitamos la tensión de nuestros músculos y órganos internos. Fortalecemos nuestro sistema inmunológico y por tanto nos sentimos mejor y tenemos mejor aspecto.
Cuando salimos de una sesión de relajación profunda, nos sentimos más en paz, más optimistas y renovados. Esta es la razón de los cambios fisiológicos que se producen cuando la frecuencia de longitud de ondas de nuestro cerebro baja de beta a alfa. La respiración se hace más lenta y el ritmo cardíaco baja a un promedio de 3 pulsaciones por minuto. Hay un bajón en el nivel de lactato de la sangre relacionado con los estados de ansiedad. La tensión baja también, así como el consumo de oxígeno más que con el sueño. Lo que ocurre es que como el sistema nervioso simpático queda en inactividad transitoria y el sistema nervioso parasimpático toma el mando, tiene lugar una disminución en el ritmo del metabolismo del cuerpo. Lo que esto significa es que estar en alfa hace que los resortes de nuestra energía estén menos gastados, lo cual, obviamente, es de desear, sobre todo cuando estamos enfermos. Además del sueño y de la hibernación, sumergirse en el estado alfa es la única manera de conseguir este hipometabolismo profundamente reparador. Estar simplemente tumbado no es bastante, sobre todo si nuestra mente está todavía dando vuelta a los pensamientos. Entendemos por relajación profunda una relajación total de cuerpo, mente y emociones. Descansar y revitalizarnos en este estado alfa es el mejor antídoto que hay contra el estrés y es muy curativo a todos los niveles. ¿Qué hacer entonces para conseguirlo? Practica el plan alfa para la relajación total descrito abajo, al menos una vez al día y mejor todavía, a ser posible 2 o 3 veces al día. Después de las comidas es un buen momento, porque nuestra energía estará naturalmente bajando por nuestro cuerpo para dominar la digestión y como consecuencia de ello, tendemos a sentirnos más aletargados que en otros momentos. El plan alfa se basa en la experiencia y la práctica de la meditación oriental y del yoga. Fueron los yogis quienes marcaron los caminos hacia el estado alfa en su búsqueda de la iluminación y en la investigación de los científicos modernos interesados en buscar métodos que funcionen para combatir el creciente número de víctimas de las enfermedades del estrés. El plan alfa para la relajación total. Fase 1. Los sentidos relajados. Primero, haga algunas respiraciones lentas y profundas. Segundo, tome conciencia de la tensión que rodea sus ojos. Procure aliviarla, ojos cerrados hasta que sus ojos estén muy suaves. Tercero, escuche pasivamente los sonidos procedentes del exterior y que llegan hasta usted. Déjelos estar sin tratar de identificarlos. Después de unos minutos de esta sintonización, pase a la siguiente fase. Fase 2. Los sentimientos positivos. Repita varias veces en silencio y lentamente una frase o sentencia que borre todo pensamiento desconcertante o todo pánico que pueda experimentar. Podría utilizar la cantinela favorita de Emily Coué, el fundador de la autosugestión. Cada día, sea como sea, me encuentro mucho mejor. Fase 3. La mente va más despacio. Primero, tome conciencia de su respiración, sin cambiarla de ningún modo. Simplemente empiece a contar después de cada exhalación. 1. Inspire y expire. 2. Inspire.
expire. 3 y así sucesivamente hasta 10 y luego empezar otra vez con 1. Segundo, después de contar así unas cuantas rondas, sustituya el número con una palabra que tenga para usted un significado tranquilizante. Toda palabra que no tenga un sentido molesto para usted y que le inspire una sensación de paz, calma o seguridad, seguro servirá. Intente, por ejemplo, repetir en el acto de respirar y el acto de inspirar una de las siguientes palabras: relajación o relajante, paz o pacífico, amor, dicha o dichoso. Después de repetir su mantra unas cuantas veces, porque eso es la palabra, su mente irá bajando lo suficiente para que usted empiece a ser más consciente de lo que está experimentando en forma de sensaciones corporales. Al prestar deliberadamente más atención a estas sensaciones corporales, nos acercamos a una conciencia corporal más profunda, que es lo mismo que la relajación. Fase 4. El cuerpo se relaja. En esta fase, entonces, vamos relajando el cuerpo poco a poco, simplemente tratando de tomar conciencia, una por una, de las diferentes partes del mismo, empezando por los pies y acabando con la cara y el cuero cabelludo. Tratamos de sentir cada parte, a su vez, percibiendo en primer lugar cuánta tensión hay en esa parte del cuerpo y luego descargándola. Empiece por el dedo gordo del pie izquierdo. Sin darle vueltas, concentre su atención en sentirlo desde dentro, su tamaño, su forma. A partir de allí, unos 10 segundos después, haga que su tensión se desplace sobre los dedos del pie izquierdo por turno, una vez más sin moverlos, simplemente tomando conciencia de ellos uno tras otro. Ahora sienta el resto del pie izquierdo, su talón que descansa sobre el colchón, la planta del pie tan sensible a las cosquillas, los huesos duros encima del empeine. Tómese su tiempo. Sienta ahora el peso de todo su pie izquierdo. Sienta cómo es sostenido por el colchón e imagínese que se hace cada vez más pesado, hundiéndose en el colchón, y simplemente déjelo estar. Desplácese ahora hacia el tobillo izquierdo. Sienta desde adentro su forma, la dureza de los huesos. Suba hacia la pantorrilla y sienta si el músculo está tenso o relajado. Imagínese que se expande, que se afloja, que se vuelve más blando. Tome conciencia del hueso de la espinilla, de su dureza. Recuerde el dolor que se siente cuando se lo golpea con algo. Sienta su rótula izquierda. ¿Qué forma tiene y qué tamaño? Desde la rótula, suba hasta el muslo izquierdo. ¿Qué tensión tiene el músculo grande en la parte de delante? Sienta la tensión y déjela ir. Trate de sentir la longitud y el tamaño del fémur izquierdo. Que su conciencia repase detenidamente toda la pierna izquierda que acaba de relajar. Relájela aún más imaginándose que se vuelve cada vez más pesada y se hunde en el colchón. Observe cómo está más pesada que la pierna derecha que no está relajada y déjela estar. Repita la misma secuencia con el pie derecho y la pierna derecha, empezando una vez más por los dedos de los pies. Cuando las dos piernas estén totalmente relajadas, tome conciencia a su vez de las otras partes de su cuerpo.
Emplee todo el tiempo que sea necesario para relajar cada una de esas partes antes de proseguir. Con cada parte, A. Siéntala primero desde adentro, su tamaño y su forma. B. Sienta si está relajada o tensa y relaje la tensión. C. Imagínese que la parte se hace más pesada o más suave o que se afloja. D. Déjela estar. Repase detenidamente todo el cuerpo en el siguiente orden: nalgas, ano y genitales, la parte baja de la espalda, la columna, los hombros, el brazo izquierdo, parte superior, codo, antebrazo, muñeca, la mano izquierda, palma, dorso de la mano, el pulgar y los dedos de uno en uno. Vientre. Imagínese que esa parte se expande y se abre. Tórax. Respire despacio y hondo en el área del corazón. Haga unos cuantos suspiros profundos y mientras hace eso, imagínese que está purificando y vigorizando su corazón. Sienta todo el peso de su torso. Deje que se haga más pesado, que se expanda, que se hunda. Sienta la tensión que procede de tener que enfrentarse con el mundo, en su mandíbula, en su boca, en su lengua. Deje que su cara se afloje, que su mandíbula caiga. Sienta la tensión alrededor de sus ojos. Sienta cómo sus ojos se hacen más suaves. Sienta como si estuvieran hundiéndose en sus órbitas. Termine con el cuero cabelludo. Sienta lo apretado que está y mueva las orejas para relajarlo. Recuerde lo agradable que es cuando su peluquero le lava el pelo con champú y cómo se siente de relajado al recibir un masaje bajo un chorro de agua caliente. Fase 5. Dejarse estar. En estos momentos, usted debería estar en un estado totalmente pasivo, totalmente relajado, mucho más metido en su cuerpo que en su cabeza, y sintiendo calma y paz. Profundice en este estado y siga prestando atención a todo aquello de lo que tenga conciencia en su cuerpo, porque recuerde, tener conciencia del cuerpo significa relajarse. Simplemente déjese estar y disfrute del dichoso estado alfa durante todo el tiempo que quiera. Usted se lo merece. Resumen de las fases del plan alfa. Fase 1. Ojos cerrados, aflojados, suaves, simplemente prestando atención. Esto relaja los sentidos. Fase 2. Repetición de una frase tranquilizadora. Esto relaja la tensión emocional. Fase 3. Contar las respiraciones y repetir nuestro mantra con tranquilidad. Esto relaja la mente. Fase 4. Repasar detenidamente el cuerpo, relaja los músculos y los órganos internos. Fase 5. Conciencia, descanso del cuerpo en alfa. Esto nos ayuda a soltar todas las tensiones. Cuando usted decida salir de su sesión de relajación profunda, hágalo poco a poco, para evitar el efecto chocante de pasar de repente desde alfa de nuevo a beta. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el despertador no funciona en un día normal de trabajo y nosotros nos despertamos. Probablemente lo maldecimos y tenemos que levantarnos y salir corriendo sin desayunar. Esto vale no solamente para cuando se acaba una sesión de relajación profunda,
sino también para cuando se termina cualquiera de las visualizaciones que vamos a sugerir en este libro. Por tanto, para que no se sienta desorientado, concédase unos minutos para conectar con la realidad. A. Sintonizando con los sonidos que le lleguen. B. Practicando unas cuantas respiraciones profundas. C. Desperezando y relajando su cuerpo. D. Abriendo los ojos, mirando la habitación y recordando dónde está. Visualizaciones para relajarse. Cuando esté totalmente relajado, al final, y deje la fase del plan alfa, descubrirá que este es el mejor momento para practicar las visualizaciones que vamos a describir a lo largo de este libro y, por supuesto, cualquier otra que usted elija para soñar. A continuación, le voy a sugerir 2 visualizaciones placenteras que ayudarán también a la respuesta a la relajación. Una vez que le coja el gusto a la visualización, puede visualizar lo que usted quiera. Cada secuencia que usted elija creer en su mente funcionará siempre que le haga sentirse seguro y le haga disfrutar. Visualización de una playa. Piense en la playa más acogedora que pueda imaginarse. Podría ser una que usted haya conocido ya y en la que haya disfrutado, por ejemplo, en vacaciones, o su propia idea de lo que debería ser una playa perfecta. Vea con el ojo de su mente todas las características que la hacen tan atractiva. Haga que su visualización sea lo más detallada y realista que pueda. Por ejemplo, el mar está de un color claro y límpido azul verdoso, está tranquilo y lamiendo dulcemente la arena. ¿O está embravecido con unas olas blancas encrespadas que se estrellan contra la playa y vuelve a llenarse de espuma con un sonido sibilante? Vea el color de la arena, ¿o es una playa rocosa? Y cómo se extiende la playa en todas direcciones, posiblemente con palmeras o adornada de adelfas o bugambillas. Si las quiere allí, póngalas. Mire el mar. ¿Puede ver barcos o velas lejanas o está despejado el horizonte? Siéntase usted allí como parte de esa secuencia empapada de sol. ¿Está disfrutando? Tal vez esté nadando o tan solo flotando perezosamente boca arriba con los ojos cerrados a la brillante luz del sol que calienta su cara, mientras las gaviotas chillan y revolotean sobre su cabeza en las azules extensiones del cielo. O puede que esté tumbado en el oleaje de la playa, dejando que las olas se estrellen contra su cuerpo y se arremolinen a su alrededor, disfrutando del flujo y del reflujo y de la frialdad del agua sobre su cuerpo. Véase más tarde, descansando sobre su toalla de colores alegres o sobre su colchoneta, gozándose en el calor del sol, sintiendo cómo la tensión de su cuerpo se evapora junto con las gotas de agua que hay en él. ¿Está usted a solas con sus pensamientos adormecidos o atraído a su pareja? Si es así, dése la vuelta y disfrute de la sensual experiencia de que le hagan un masaje suave en la espalda y en las piernas con crema solar. Huela su fragancia a la vez que se entrega a la atención solícita de esta persona en la que usted confía y con la que se siente plenamente a gusto. Visualización de un jardín. Visualice el jardín más bonito en el que haya estado nunca o cree su propio jardín ideal. Véase a sí mismo en este jardín, tal vez paseando por un césped muy bien arreglado, adornado de arbustos floridos y de setos primorosamente ordenados.
Deténgase a mirar los colores de las azaleas y de los rododendros, o a olfatear la fragancia de esta rosa. Escuche el zumbido de los insectos, o tal vez el de un surtidor por encima de su cabeza. Sonidos que solo parecen suscitar una sensación de paz, de estar en unión con la naturaleza que usted siente. Una vez más, haga que su visualización sea lo más detallada y agradable posible. Una de las ventajas de visualizar cosas de la vida real es que el dinero no constituye un problema y todo es posible. Invite, por ejemplo, a una pareja de pavos reales a pavonearse sobre el césped, luciendo tal vez orgullosamente las suntuosas plumas de la cola, de un color azul verdoso brillante, dando vueltas despacio para impresionar. Y quizá un estanque de nenúfares, bajo cuyas hojas anchas usted capta el desigual destello anaranjado de sus habitantes. La cosa más importante que tiene que recordar cuando hace una visualización es que tiene que incluirse a sí mismo en el video que está poniendo y experimentar en su cuerpo la sensación de que todo esto está ocurriendo realmente. La música. Para que su sesión de relajación profunda y sus visualizaciones se puedan disfrutar aún más, puede que le guste poner una cinta de música mientras lo hace. Si está en un hospital, puede ponerse unos cascos para no molestar a otros pacientes que estén en la habitación. No es solo que la música se limite a proporcionar un fondo agradable, sino que tiene por sí misma propiedades curativas. Cuando escuchamos una música tranquilizadora, disfrutamos y nos relajamos mientras se producen los cambios fisiológicos en nuestro cuerpo. Escuchar música tiene sobre el cuerpo el efecto exactamente opuesto al de enfadarse. Baja la tensión, ralentiza el pulso, ayuda a los procesos digestivos a restablecer el flujo de los jugos gástricos hacia el estómago y tiene un efecto absolutamente relajante sobre el cuerpo. Pitágoras creía firmemente en el poder terapéutico de la música, tanto para la mente como para el cuerpo, y la incluía en el programa para los alumnos de su academia en Crotona. Desde un punto de vista subjetivo, la música puede ser tranquilizadora y calmante, y también puede movernos e inspirarnos, porque nos alcanza en el chakra del corazón y estimula el lado derecho, el intuitivo sensitivo del cerebro. Los psiquiatras han descubierto que la música tiene una gran capacidad de cambiar el humor y puede ayudarnos a salir rápidamente de la depresión, de la desesperación, de la congoja y de la desesperanza. Una música convenientemente seleccionada, por tanto, puede aumentar la profundidad de su relajación y ayudarle también a concentrarse en las imágenes positivas y calmantes que está visualizando. Los experimentos han demostrado que para fines curativos y de relajación, la música instrumental es mejor que la vocal. Lenta es mejor que rápida. No creo que usted quiera que sus pies se pongan a marcar el ritmo por debajo de las sábanas, al menos no mientras está intentando relajarse. Suave es mejor que fuerte, que sea simplemente una música de fondo para que usted baje al nivel alfa o haga sus visualizaciones. Hay un tipo de música instrumental llamada Nueva Era, que es particularmente idónea como fondo para la relajación profunda, la visualización o la meditación, como veremos más adelante. Puede ser que usted ya esté familiarizado, por ejemplo, con la obra de Kitaro o Deuter. Si no lo está, las palabras no muy apropiadas que me vienen a la mente para describir la atmósfera creada por esta música sería algo así como flotante, fluida y especial. Los compositores de la nueva era
utilizan sintetizadores, juegos de campanas, flautas, arpas, todos ellos instrumentos fundamentalmente delicados, que si se me permite hacer una cita desproporcionada, realmente tienen el hechizo de amansar a la fiera de la tensión y del estrés. Si le gusta la música clásica, recuerde que los experimentos han demostrado que la música barroca es la más eficaz para promover la respuesta de la relajación, probablemente a causa de su estructura ordenada y de sus secuencias melódicas y armónicas, que sugieren límites claros y por eso nos hace sentirnos seguros. Concédase más tiempo y más espacio. Sea absolutamente inflexible en eso. Cuando usted está enfermo, no debe permitir que nada ni nadie le cree tensiones si quiere recuperar la salud. No haga nada que no quiera hacer. No consienta la visita de personas que sabe por experiencia que pueden agotarlo. Usted tiene la mejor disculpa del mundo. Puede que por primera vez en su vida, para decidir no responder por algún tiempo a las expectativas de fuera, usted no se encuentra bien. Aproveche la ocasión mientras dure y sea inflexible, sobre todo con su sentido del trabajo, esa parte de usted que puede impacientarse por todas las cosas que se están acumulando y hacerle sentirse culpable de que por una vez se lo esté tomando con calma. Tenga cuidado, porque ha sido esta personalidad oculta la principal responsable de su enfermedad, por haberle obligado a un ritmo trepidante y a coger más trabajo del que usted podía abarcar. Disfrute todo lo que pueda. Acuérdese de Norman Cousins y el poder curativo de la risa. Los hermanos Mars o quizá no le gustan y puede que aborrezca a Candid Camera. En ese caso, busque otras cosas que le diviertan. Podría ser la música, la lectura o la televisión. Sobre todo los programas sin violencia, los más positivos, como las comedias o las películas sobre el amor y la naturaleza, que le recuerdan qué bonitas son las gentes, los animales y este planeta en el que vivimos. Recuerde que lo que usted elija mirar va a influir en su cuerpo y en particular en su sistema inmunológico. De modo que procure exponerse al menor impacto negativo posible. Y si no tiene nada de qué reírse, ríase aunque sea de sí mismo. Puede sonar falso en un principio, pero conforme lo vaya haciendo, le resultará cada vez más divertido. Ejercite esos músculos de la risa y sepa que eso le hace a usted muchísimo bien. Procure divertirse a pesar de su enfermedad, en vez de rumiar sobre la misma y seguir atormentándose. Lo que nos decimos a nosotros mismos es sumamente importante. Esta mañana, cuando se despierte, decida que hoy buscará cosas para divertirse, y tal es la naturaleza de su mente computadora que las encontrará. Usted estará programado para advertir solo lo positivo, y las personas con las que usted entre en contacto responderán a ello y serán resplandecientes cuando estén con usted. Lo negativo, por supuesto, seguirá estando allí, pero usted no lo notará. Usted atraerá el tipo de experiencia que se adaptan a su autoprogramación positiva y de ese modo puede recibir alguna sorpresa agradable. Tal vez la visita de un amigo que hacía tiempo que usted no veía. Una carta llena de energía amorosa, en la que le deseen una pronta recuperación. Flores y si es el día, se le da particularmente bien, regalos. Intente ser positivo, por su bien, para que la vida le dé más de lo que ya tiene. Cuanto más positivo sea, mejor se encontrará. Superar el dolor.
Usted pensará que del dicho al hecho hay un trecho, sobre todo si tiene un dolor o un malestar en su cuerpo. Sin embargo, una gran parte del dolor tiene que ver con la tensión. Contraemos nuestros músculos contra el dolor. Nos preguntamos qué sentido tiene y tenemos miedo de que vaya más allá. De ese modo, cuando tenemos un dolor, nos torturamos más todavía y empeoramos la situación. Teniendo en cuenta que su médico ha tratado ya la fuente del dolor con el medicamento adecuado y ha hecho cuanto está en su mano, lo único que usted puede hacer es tratar de relajarse lo más profundamente que pueda, de algunas de las siguientes maneras. Primero, respire durante el dolor. Imagínese que usted está enviando energía curativa y calmante a la parte que está inflamada o herida, y lo hará porque la energía sigue al pensamiento. Hable con el dolor. Pídale datos sobre sí mismo. ¿Por qué está allí, por ejemplo? ¿Qué mensaje tiene para usted? Pregúntele qué podría hacer para sentirse mejor y escuche sus respuestas. El dolor es siempre un mensaje. En otra sección hablaremos con más detalle de la importancia de escuchar lo que el cuerpo está intentando decirnos. En primer lugar, ¿por qué nos hemos puesto enfermos? ¿Y qué tenemos que hacer para estar mejor? Intente sentir más el dolor. Parece una paradoja, pero si lo hace, así dará con él, debido que al traer el dolor, al ir en su encuentro, en vez de rehuirle, usted dejará de contraer y agarrotar sus músculos y se relajará. Trate de visualizar el dolor con el ojo de su mente. ¿Qué área cubre exactamente el dolor? ¿Qué color tiene? ¿Qué forma? Puede que las imágenes que llegan a su mente sean confusas. Mientras usted las visualiza, su dolor irá cambiando de tamaño, de forma y de color. Aguante esas imágenes. Siga visualizándolas y sintiéndolas. Mientras se concentra en todo esto, puede que el dolor empiece a menguar, a desdibujarse, a ser menos violento. Con un poco de suerte, es posible que incluso desaparezca del todo. Eso pasa muchas veces, por ejemplo, con las jaquecas causadas por la tensión, pero al menos le resultará más tolerable. Ahora es el momento adecuado para que usted se relaje aún más, bajando en el momento adecuado al estado alfa y o escuchando la música que le gusta o menguando los sonidos ambientales. Posiblemente, a causa de su capacidad de relajarnos, la música ha llegado a estar considerada en los últimos 30 años como un instrumento terapéutico excepcional. Ha sido utilizada con éxito en el Hospital de Montreal para destruir el dolor, por ejemplo, y para facilitar el parto en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Se ha descubierto que cuando en la sala de partos había música de fondo, los partos salían mejor y se tenían que usar menos calmantes. En Polonia, un estudio llevado a cabo sobre 400 personas que tenían graves jaquecas y diferentes tipos de enfermedades neurológicas reveló que las personas que escuchaban música con regularidad eran capaces, al cabo de 6 meses, de funcionar casi sin medicamentos. Un grupo de control que no escuchó música seguía necesitando tomar toda la dosis de sedantes para encontrar alivio. Pida ayuda. Pida todo tipo de ayuda que necesite y todas las personas en las que usted confía. Si está en su casa, podría ser una ayuda de tipo práctico, como pedirle a alguien que coja su receta o que le recoja la pensión en la caja postal, que le compren la comida, o si está demasiado débil para hacerlo por sí mismo, que alguien le escriba una carta con la disculpa de que está enfermo. O puede que necesite una ayuda de tipo emocional,
en cuya importancia no insistiremos nunca lo suficiente, sobre todo en estos momentos, generalmente por la noche, en los que usted empieza a sentir la morriña o a tener pánico. Yo atribuyo mi recuperación completa de la neumonía doble en el hospital de Copenhague en parte a la soberbia atención médica. La seguridad social de Dinamarca es seguramente una de las mejores del mundo, pero también a la bondad y paciencia del equipo de enfermeras que venían por la noche a tomarme la temperatura cada hora, haciéndose cargo de cómo me sentía. Estaba débil como un gatito, me encontraba un poco perdido y a muchos kilómetros de mi casa. Lo único que hacían era sentarse en mi cama y cogerme la mano para tranquilizarme o simplemente para estar conmigo. Eso fue muy importante. Pero tal vez usted tenga que pedirlo. No crea que todo el mundo ha de saber lo que le está pasando, sobre todo si usted está acostumbrado a hacerse el valiente. Curarse a sí mismo significa también ser honrado y manifestar sus verdaderos sentimientos. La Revista Americana de Ciencia Médica informaba en 1977 que de las 120 pacientes que en el año anterior se habían sometido a la mastectomía en cada caso, el apoyo interpersonal había contribuido sustancialmente a su manera de afrontar la depresión posoperatoria. De modo que si usted tiene la suerte de vivir con alguien que le quiere cuando no se encuentra bien, cuando el niño que hay en usted se siente vulnerable y asustado, manifiésteselo y pídale que le dé un fuerte abrazo. El apoyo no tiene por qué ser necesariamente en palabras. Capítulo 7. Desintoxicar el cuerpo. En el Hatha Yoga se cree que la enfermedad es el resultado de una falta de energía vital, prana, junto con una intoxicación del vientre. Por consiguiente, una dieta sana y unas prácticas de purificación interna forman una parte importante de la disciplina tradicional de los yogis, así como los ejercicios respiratorios más conocidos, pranayama, y las posturas asanas destinadas a fortalecer la fuerza vital. Hemos dicho que de hecho la presentación de los gérmenes en una persona enferma no es tanto la causa de la enfermedad como el resultado de un sistema intoxicado. En otras palabras, estos microorganismos se reúnen para alimentarse de un cuerpo intoxicado, del mismo modo que los gusanos y las moscas se congregan alrededor de la carne podrida. No sé si será verdad o no, pero lo cierto es que cuantas más toxinas tengamos en nuestro cuerpo, menos sanos nos sentiremos. Recuerde simplemente cómo se siente después de haber tomado demasiado alcohol, demasiados cigarrillos, demasiados dulces o alimentos descompuestos. O peor aún, si tiene la mala suerte de coger una intoxicación alimenticia. El cuerpo está literalmente enfermo y cansado de toxinas. Alimentos buenos y malos. Ahora es posible que la mayoría de nosotros se tome la molestia de examinar las etiquetas de las latas y paquetes del supermercado para ver el contenido y los aditivos marcados por la letra E: colorantes, conservantes, antioxidantes, emulsionantes y estabilizantes. Hoy hay muchas personas que son vegetarianas, no fuman y están preocupadas por la polución ambiental y los productos cancerígenos. Pero muchos de nosotros nos aferramos todavía a la carne, el azúcar, el café, el alcohol y puede que incluso a los tranquilizantes. Si salimos adelante con eso es una suerte, o bien tenemos una constitución fuerte. Pero si nos ponemos enfermos, nuestros síntomas son casi siempre los intentos de nuestro cuerpo de expulsar las toxinas que hemos tomado. Náuseas, diarrea,
fiebre, erupciones de la piel, calenturas, abscesos, bronquitis y así sucesivamente. En homeopatía es a través de la piel y de los pulmones por donde el cuerpo puede empezar a descargar las toxinas cuando un remedio está funcionando. Estas toxinas pueden ejercer una carga sobre el hígado y los riñones, y quién sabe si sobre otros órganos, entre ellos el corazón. En otras palabras, la eliminación de las toxinas somete al cuerpo a un estrés. En esta sección vamos a analizar de qué modo podemos ayudarnos a nosotros mismos a estar mejor cuando estamos enfermos, colaborando con los intentos que nuestro cuerpo hace por purificar nuestra acción, en vez de sabotear el proceso echándole más basura. Evitar o cuando menos cortar con el alcohol. En realidad, el alcohol no es en absoluto un estimulante, sino que deprime las células de nuestro cuerpo. Sin embargo, solemos considerarlo un estimulante, porque disminuye la actividad cerebral y por tanto amortigua la ansiedad. El alcohol es azúcar fermentado. Supone un duro trabajo para el hígado y es consumido a costa de la vitamina B6, que como veremos en la siguiente sección, es un factor nutritivo crucial del sistema inmunológico. A lo largo de 60 años se ha descubierto que el alcohol aumenta el riesgo de cáncer, sobre todo del cáncer gastrointestinal y de la parte superior del aparato respiratorio. En 1983, Sandler lo consideraba como un represor del sistema inmunológico y puede estimular la producción de radicales libres, fragmentos moleculares capaces de dañar las células, causando un daño genético y puede que incluso el cáncer. Sin embargo, por otra parte, hay que decir que tomarse 1 o 2 vasos de vino al día en realidad está demostrado que protege contra las enfermedades coronarias. Las encuestas han indicado también que las personas que se conceden pequeñas cantidades de alcohol tienden a vivir más tiempo y a padecer menos enfermedades que los abstemios. Al parecer, tenemos que reconocer las propiedades de la bebida ocasional y ser abiertos y no rígidos al respecto. Este es al menos el parecer del Centro de Ayuda contra el Cáncer de Bristol, cuyos médicos y dietistas permiten a los pacientes disfrutar de la bebida de vez en cuando, en gran parte por la experiencia de la cofundadora Penny Brown en la clínica Essex, donde se le aconsejaba lo mismo. Un estudio científico indicó en realidad que un buen empuje para el sistema inmunológico sería una combinación de pequeñas cantidades de alcohol más vitamina C y aceite de prímula. Por tanto, si a usted le apetece un vaso de vino o una cerveza de vez en cuando, es posible que no le haga daño. El efecto relajante de la bebida moderada tiene que estar equilibrado contra la toxicidad del alcohol, y cada persona tiene que decidir lo que significa moderado. Seguramente alguien dirá que la cantidad indicada por la Asociación Médica Británica de 1 litro de vino, 2 cuartillos de cerveza o 200 centilitros de alcohol en un periodo de 24 horas es excesiva. Lo que tiene que evitar por todos los medios es emborracharse, sobre todo si está tomando medicamentos. Los enfermos de cáncer, por ejemplo, tendrán ya el hígado funcionando a tope para desintoxicarse de los derivados de las células cancerosas y de los efectos de los medicamentos, y el abuso de alcohol puede conducir a deficiencias en las sustancias nutritivas que juegan un papel importante en el funcionamiento inmunológico. Cafeína. La cafeína se encuentra no solamente en el café, sino también en el té negro, es decir, el té manchado de negro, a diferencia del té de hojas verdes, el cacao y la Coca-Cola. Se sospecha que la cafeína haya contribuido al cáncer, sobre todo al cáncer de páncreas, la 4ª causa más común de muerte por cáncer,
y a los trastornos cardíacos. Es como la adrenalina en cuanto a estímulo del sistema nervioso y del corazón y de la dilatación de los vasos sanguíneos. La simple toma de pequeñas cantidades de café aumentan 10 veces la formación de nitrosomonas, algunas de las cuales se conocen como cancerígenas. Si realmente tiene que tomar café, no debería tomar más de 3 tazas al día, porque después de esa cantidad el riesgo es mayor. Y evite los endulzantes artificiales al tomar café en tazas de plástico o de resina sintética, porque se sospecha que esos materiales están implicados en la relación entre el café y el cáncer. Azúcar. Prescinda totalmente del azúcar porque no es nada bueno para usted. Es la peor de la comida basura y no tiene el menor valor alimenticio. Para digerirlo, tenemos que echar mano de nuestras preciosas reservas de vitamina B, someter nuestro sistema digestivo a un esfuerzo y hacer que el hígado y el páncreas trabajen excesivamente para producir el glucógeno y la insulina para tratar de compensar y mantener el azúcar de nuestra sangre a un nivel aceptable. El azúcar chupa las vitaminas, los minerales y la energía de nuestros cuerpos. Podemos pasar sin él, sobre todo cuando estamos enfermos. Tomar azúcar en el té o en el café supone cerca del 150% del consumo medio de azúcar por persona, que es cerca de 50 kilos al año. Pero recuerde que el azúcar se añade a una amplia gama de productos de supermercado, como las bebidas dulces, la fruta en conserva, ciertas clases de escabeche e incluso a algunas sopas de sobre. Y cuando vuelva a tomar ese pedazo de pastel de chocolate, recuerde que probablemente contiene el equivalente a 10 cucharaditas y media de azúcar. Carne. Hoy por hoy hay mucha gente que ha dejado de comer carne o están intentándolo por las siguientes razones de salud. Primero, la grasa animal de la que la carne es rica conduce a los trastornos cardíacos, la primera causa de muerte mundial. Segundo, la carne es difícil de digerir y produce putrefacción en los intestinos. Las toxinas son absorbidas a través del colon y esto podría contribuir al cáncer de intestino, la segunda forma de cáncer más común en Inglaterra. Tercero, la carne contiene sales de sodio que suelen volver la sangre ácida. Para tener buena salud se necesita un torrente sanguíneo ligeramente alcalino. Cuarto, la sangre de los animales sacrificados contiene a menudo antibióticos y otros medicamentos que les han suministrado para prevenir o combatir en ellos alguna enfermedad. Quinto, los animales en el momento de ser sacrificados, probablemente en su pánico, han producido adrenalina que nosotros luego ingerimos en detrimento de nuestro sistema inmunológico. Si estamos enfermos, deberíamos reducir el consumo de carne roja y con el tiempo eliminarla. El pollo también tiene sus peligros, sobre todo por los antibióticos suministrados a las gallinas para contrarrestar la enfermedad causada por la excesiva aglomeración de los animales, y tiene el peligro de la salmonela, sobre todo si el ave está poco cocida. Sustitúyalo por el pescado, es mejor para usted, sobre todo si el pescado procede del océano abierto, porque las aguas interiores pueden estar contaminadas y afectar a la calidad de la carne de los peces. Otras cosas que hay que evitar: helado de crema, quesos pasteurizados, alimentos fritos, productos elaborados con harina blanca, frutos secos tostados y o salados, sobre todo cacahuates.
grasas y aceites refinados, insaturados y saturados, sal, pimienta, cualquier cosa que tenga en sus ingredientes una E o aditivos artificiales, cualquier cosa que tenga aditivos, por ejemplo, glutamatos monosódicos, aromas artificiales, conservantes y colorantes. Además, todos los alimentos con un elevado porcentaje de colesterol se tienen que evitar. Las dietas altas en grasas no solamente conducen a los trastornos cardíacos, sino también a un funcionamiento inmunológico estropeado. Eso en lo que se refiere al helado de crema y a los fritos, que también son difíciles de digerir. El helado de crema también contiene a menudo aditivos, por ejemplo, aromas artificiales. Los alimentos elaborados con harina blanca no son nutritivos porque la vaina del cereal, que es la que contiene la vitamina, ha sido quitada. Tiene pocos elementos nutritivos y muchas calorías. Por otro lado, los granos enteros sin pulir no solamente son nutritivos, sino que también proporcionan fibra necesaria para tener un colon sano y una eliminación regular. Lo que es bueno para desintoxicar. Fibra. La fibra acelera el paso de gran cantidad de materia a través del intestino y de ese modo permite la rápida eliminación de las toxinas por el colon. El salvado es la fibra más conocida, pero también la tienen la fruta y la verdura. Deberíamos consumir cerca de 30 gramos de fibra al día. Los frutos secos también tienen un elevado contenido en fibras, sobre todo las almendras, las nueces del Brasil, las avellanas, el coco, los cacahuates y las nueces, así como la zarzamora, la frambuesa y la fresa. Arroz integral. El arroz integral es también rico en fibras. Cuando se toma con verduras poco cocidas o al vapor o legumbres, está considerado por los partidarios de la dieta microbiótica como la más sana y equilibrada de las comidas que podemos tomar los seres humanos. Además de ayudar a la desintoxicación, se digiere con facilidad y es muy nutritivo, y por tanto es aconsejable tomarlo con regularidad cuando estamos enfermos, sobre todo si en los últimos tiempos hemos estado tomando mucha comida basura. En el caso de que usted no haya probado nunca el arroz integral, le explicaré cómo se guisa. Caliente un poco de aceite vegetal, preferentemente aceite puro de oliva o aceite de semillas, en una cacerola, y cuando el aceite esté caliente, eche una taza de arroz removiendo. Cuando los granos estén bañados de aceite, añada 2,5 tazas de agua caliente. Cubra la cacerola con una tapadera, lleve a ebullición, después baje el fuego y deje cocer a fuego lento hasta que la mayor parte del líquido haya sido absorbido. Pruebe el arroz para ver si está en su punto. Si está a su gusto, quite la tapadera y deje que el resto del agua se evapore. Si aún no está en su punto, añada algo más de agua y siga cociendo. Verdura cruda y fruta. Estos alimentos, además de ser ricos en fibras, son también alimentos vivos y por tanto no se van a pudrir en los intestinos. El mejor momento para tomar alimentos crudos es el almuerzo, para que usted tenga el tiempo suficiente de digerirlos. Aunque la fruta para desayunar junto con muesli o salvado supone un buen comienzo para el día. Zumos de fruta y verdura e infusiones. Es importante tomar mucha cantidad de líquido, al menos 3 litros diarios, y sobre todo cuando estamos enfermos.
De hecho, hay hospitales en los que al paciente se le obliga a tomar nota cada vez que toma alguna bebida, para comprobar que está tomando la cantidad de líquido adecuada. Puesto que las bebidas estimulantes no son aconsejables, la mayoría de este consumo de líquido tiene que ser en forma de agua, preferentemente agua mineral, zumos de fruta, preferentemente recién exprimidas, o al menos no del tipo de larga duración e infusiones. Los zumos crudos son inigualables para mantener el equilibrio alcalino en la sangre. El zumo de zanahoria es particularmente desintoxicante, ya que contiene mucho betocaróteno, vitamina A. El té de rosa canina tiene un elevado porcentaje de vitamina C, y la manzanilla y el té de menta fresca son particularmente purificadores. El zumo de un limón recién exprimido, aromatizado con miel pura, es purificador también, sobre todo si se toma en ayunas con una cucharada llena de vinagre de sidra. Vitamina C. Hablaremos más adelante del poder fortalecedor del sistema inmunológico que tiene esta vitamina. Aquí basta decir que la vitamina C, en su papel de barrendero antioxidante y radical libre, es un poderoso desintoxicante y ayuda a prevenir la formación de sustancias cancerígenas en el cuerpo. Puesto que no podemos almacenar esta vitamina, necesitamos un suministro fresco cada día, y sobre todo cuando tomamos aspirinas o antibióticos o si fumamos. Con cada cigarro perdemos 25 miligramos de vitamina C. También hablaremos más tarde de la cantidad que hay que tomar y de la forma en que hay que tomarla, ya que ha habido ciertas controversias en este tema. Ajo. Las propiedades purificadoras del ajo se conocen desde tiempos inmemoriales, pero ha sido hace poco cuando nos hemos dado cuenta de su poder como agente antiviral. Es bueno sobre todo para limpiar el sistema digestivo y también, como las cebollas, para ayudar a mantener limpio de mucosidades el sistema respiratorio. Dicen que el ajo funciona allí donde los antibióticos han fallado, así que tome ajo diariamente cuando esté enfermo, crudo en las ensaladas, por ejemplo, o cocido en las salsas. Para quitarse de encima el olor, puede mascar perejil fresco o tomar aceite de ajo en cápsulas, en vez de comer los dientes de ajo crudos. Lactobacillus acidophilus. Es útil tomarlo cuando estamos en tratamiento con antibióticos o con cualquier otro medicamento para sustituir a las bacterias benéficas que tenemos en el vientre y ayudar a la digestión. Una flora alterada en el sistema gastrointestinal a causa de dichos medicamentos puede producir un entorno favorable a la proliferación de fermentos, como por ejemplo el Candida albicans. El acidophilus está presente en los yogures naturales o se puede comprar aparte. Limpiar las afirmaciones y las visualizaciones. El modo en que comemos es casi tan importante como lo que comemos. Los alimentos nos alimentarían más si nos encontráramos en un estado de ánimo tranquilo a la hora de comer y nos concentráramos en saborear realmente lo que nos metemos en la boca, en vez de, por ejemplo, mirar la televisión o leer el periódico mientras comemos. La comida debería ser realmente masticada, o como dicen los yogis, bebe tu comida y come tu bebida. La costumbre religiosa tradicional de bendecir la mesa antes de las comidas y dar las gracias después tenía un sentido alimenticio. Nos obligaba a tomar conciencia de lo que nos metíamos en la boca y nos relajaba al mismo tiempo. No solamente eso, sino que creaba una armonía entre las vibraciones de la comida y las nuestras.
Si esto parece una pequeña locura, recuerde que cada cosa tiene sus propias vibraciones, su propia aura, que como hemos visto puede ser realmente fotografiada. Parece ser que toda materia tiene algún grado de conciencia, aunque sea pequeño. Los físicos han demostrado que la materia es afectada por el observador. Nosotros influimos de una manera sutil, pero medible, en todo lo que miramos. La atención es energía, de modo que cuando prestamos atención a una cosa, la cargamos de energía. Y si hablamos con ella, nuestra influencia será aún mayor. Sabemos con certeza que esto se produce en el caso de las plantas, y con la materia más inanimada puede ocurrir lo mismo. Así que antes de comer y beber, bendiga su comida, crea que le sentará bien y así se hará. Del mismo modo, en vez de dejar que sus cápsulas estallen descuidadamente, o peor todavía, pensar en lo mal que saben y en cómo le gustaría no tener que tomarlas, concédase un momento para tomar conciencia del motivo por el cual está tomándolas, para ayudar a su cuerpo a afrontar lo que está pasando. Piense en esos medicamentos como amigos y aunque le parezca una tontería, hable también con ellos. Al fin y al cabo, usted está programando su cuerpo para recibirlos sin oponer resistencia, es decir, sin efectos secundarios. Tengo un paciente de SIDA que viene a mi consulta. Odia los medicamentos de todo tipo, ni siquiera se tomaría una aspirina para el dolor de cabeza. Se quedó espantado cuando su médico del hospital le puso un tratamiento de AZT, Retrovir, nada menos que 12 comprimidos a tomar a intervalos regulares a lo largo del día, los últimos 4 por la noche antes de acostarse. Al principio se negaba, pero los médicos le convencieron de que con su sistema inmunológico tan estropeado, su única defensa contra el virus del SIDA eran esos comprimidos. Le explicaron cómo el AZT lo que hacía era castrar el ADN del virus y de ese modo reducir su insidioso ataque a las células sanas. También le advirtieron que a menudo se producían efectos secundarios a este medicamento, entre ellos una depresión de la médula ósea que conduce a la anemia. Accedió de mala gana. Es una persona consciente y muy responsable con su salud y ha intuido que si no tenía más remedio que tomar el medicamento, era mejor hacerlo con una mentalidad positiva. De modo que depuso toda resistencia, procedente de su pasado, que su mente tenía hacia los medicamentos, y decidió verlos en cambio como sus pequeños ayudantes. Ahora, antes de tomar las píldoras, recuerda que son sus amigas, que le ayudan a mantenerse en vida, y entonces siente gratitud hacia ellas. Cada dosis de píldoras que toma, las visualiza como trabajadoras de turno que vienen a cumplir con su obligación. A las últimas 4 del día las llama el turno de noche y las manda a trabajar con una bendición. Se ha programado a sí mismo para no tener efectos secundarios y no los tiene. Aproximadamente 1 año después de su diagnóstico inicial de SIDA, ya no tiene síntomas, trabaja y, como él dice, se siente más sano que nunca. Martin Brofman me dijo una vez que una de las maneras que tenía de curarse del cáncer era la de imaginar cada vez que iba al retrete que expulsaba las células cancerosas de su cuerpo. Penny Brown también tenía buenas ideas. Si estás en un jardín, céntrate durante unos momentos en la idea de que la cizaña que están arrancando es una célula de cáncer. Cuando limpias y aireas el suelo, imagínate que tu cuerpo hace lo mismo. Del mismo modo, podrías imaginar que limpias tu cuerpo del cáncer cada vez que estás fregando un plato sucio, o estás limpiando el baño o pones la lavadora.
Afirmaciones desintoxicantes. Con cada exhalación libero mi cuerpo de toxinas. Cada inspiración que hago limpia mi cuerpo totalmente. Visualizar una luz blanca. Como siempre, antes de cada visualización, relájese lo más profundo que pueda tumbándose, haciendo unas cuantas respiraciones profundas, aclarando su mente con los métodos señalados en el plan alfa y tomando más conciencia de su cuerpo. Imagínese que está rodeado de una luz blanca. Conforme usted se va centrando en ella, la luz se hace cada vez más brillante. Sepa que esta luz es purificadora y curativa. Deje que penetre en su cuerpo desde la parte superior de su cabeza. Sienta cómo atraviesa su cuerpo al tiempo que ilumina todos sus rincones oscuros, limpiando toda basura, toda suciedad que estuviera allí almacenada. Sienta cómo la luz fluye hasta sus pies, llevándose toda energía vieja, gastada e insana. Siga así hasta que sus pies queden totalmente limpios, renovados y revitalizados. Visualizar una cascada. Cada vez que se duche, imagínese que está debajo de una cascada en el corazón de un bosque. Es una cascada mágica porque el agua tiene poderes curativos. Cuando esté por debajo de la ducha, imagínese que el agua que cae por su cuerpo lo limpia también por dentro, llevándose todas las impurezas, todas las bacterias y todos los virus, dejándole fresco y limpio por dentro y por fuera. Recuerde cuando haga afirmaciones y visualizaciones que cuanto más crea en lo que afirma y cuanto más sienta lo que visualiza, más fuerte será el efecto curativo sobre su cuerpo. Una última parte sobre la higiene. No es casual asociar a los gérmenes con la suciedad. Sabemos que ellos la necesitan para desarrollarse. Pero además de mantener su cuerpo limpio, por ejemplo, duchándose todos los días o al menos lavándose todo el cuerpo, es bueno también que se ponga ropa limpia todos los días. Intente de cualquier modo mantener frescas sus vibraciones y las de quienes lo rodean. Procure airear con regularidad el cuarto del enfermo, que las sábanas sucias se cambien inmediatamente, que en su mesilla de noche no se deje demasiado tiempo un desorden de cáscaras de plátanos y racimos de uvas, todo eso presidido por flores marchitas. Una de las razones por las que solemos llevar flores frescas a un enfermo es para suavizar las vibraciones de la habitación con sus colores y su fragancia. El frescor es la vida. Y lo que también suaviza las vibraciones, seguramente más que ninguna otra cosa, es el amor. De modo que bienvenida sea toda energía amorosa que llegue a su habitación de enfermo, en la forma que sea. Tenga a mano fotos de personas queridas para mirarlas, o si usted es religioso, algunas imágenes pueden ser extraordinariamente reconfortantes, iluminadas por el suave resplandor de una lamparita, en esas horas de la madrugada en las que usted no puede conciliar el sueño y los demonios de la depresión y del miedo andan sueltos. Capítulo 8. Alimentar el sistema inmunológico. Además de descansar lo suficiente y desintoxicar el cuerpo, alimentarse convenientemente cuando uno está enfermo es importantísimo. Para muchas personas, sobre todo las que se inclinan por la microbiótica, el camino de la alimentación es el camino real para tener una mejor salud. En esta sección vamos a examinar cuáles son los alimentos que fortalecen nuestro sistema inmunológico y cómo podemos estar seguros de que tomamos la cantidad suficiente.
Empezaremos por la vitamina C, porque al parecer las curaciones más espectaculares que ha habido se han producido gracias a esta vitamina. Vitamina C. Entre los alimentos ricos en esta vitamina tenemos los pimientos verdes y rojos, las verduras verdes y de hojas anchas, por ejemplo, la coliflor, las coles de Bruselas, las espinacas, las patatas, el repollo, el perejil, las fresas y los cítricos frescos, por ejemplo, la naranja o el pomelo. Que la vitamina C tenga tantas propiedades curativas y protectoras es un verdadero misterio, ya que la falta de la misma no parece afectar en realidad el sistema inmunológico en sí. Y sin embargo, dicen que alivia casi todo, desde el resfriado común y la gripe hasta el cáncer y el SIDA. Su función benéfica parece ser que consiste en su intensificación de la movilidad de los fagocitos, actividades de los glóbulos blancos, y en su habilidad al tratar con las bacterias y los hongos, lo cual posiblemente fomente la segregación del interferón que ataca los virus, y en su función de antioxidante y de basurero radical libre. También ayuda a prevenir la formación de sustancias cancerígenas en el cuerpo. El doctor Linus Pauling y el oncólogo escocés Ewan Cameron recomiendan 10 gramos al día de vitamina C como medida curativa en algunos casos de cáncer. El cirujano californiano ortopédico Robert Carcat está a favor de una dosis incluso más elevada, hasta 180 gramos de vitamina C, suministrada por vía intravenosa cada 24 horas, acompañada de otra dosis por vía oral para los pacientes de SIDA gravemente enfermos. Cuanto más enfermo esté uno, dice, más necesidad tiene su cuerpo de vitamina C. Se alcanzará el máximo de tolerancia cuando se produzca una diarrea. Entonces habrá que rebajar la dosis en un 20%, que será la dosis óptima. Al parecer, ni siquiera con estas grandes cantidades se han registrado nunca casos de piedras en los riñones. Una vez más he de repetir que en este libro no estoy recomendando a nadie que se automedique, sino que estoy informando de los resultados de una reciente investigación respecto a lo que va bien para la curación y a lo que no le va tan bien. Y menos todavía pretendo sugerir que nadie intente funcionar solo o abandonar el tratamiento que tenga por la terapia de la vitamina C. Si usted quiere tomar más de 1 gramo o 2 de vitamina C al día como complemento, primero consulte con su médico. Beta-caroteno. Esta es la forma de la vitamina A que el cuerpo asimila con más facilidad. La vitamina A se encuentra en las verduras verdes y de hojas anchas y en los frutos rojos y amarillos, zanahorias, espinacas, berros, albaricoques, coliflor, melocotones, tomates, sandía, cerezas y espárragos son particularmente ricos en vitamina A. Se encuentra también en el pescado, sobre todo en el aceite de hígado de bacalao y la platija gigante, en el hígado, en la leche y en productos lácteos. Tomar una zanahoria al día es profiláctico, ya que contiene cerca de 10.000 UI unidades internacionales de beta-caroteno, unas 7 veces la cantidad diaria recomendada. La vitamina A parece ser uno de los elementos nutritivos más efectivos como protección contra el cáncer. También se ha descubierto que es capaz de combatir la supresión de la función inmunológica que a menudo se produce después de una operación. Procura tomar bastante vitamina.
Los pacientes del estudio Cohen de 1979, a quienes fueron suministradas elevadas dosis diarias, mostraron que tenían una mayor actividad en la célula T una semana después de la operación, comparados con un grupo de control que no recibieron la vitamina A, cuyo sistema inmunológico experimentó la usual supresión posoperatoria. Tenga en cuenta, en cualquier caso, que es fácil pasarse con la vitamina A. De hecho, esa es la forma más común de toxicidad por vitamina que existe, debido a que esta vitamina es soluble en aceite y puede acumularse en las células grasas del cuerpo. Los pacientes del estudio Cohen recibieron dosis muy amplias, de 300.000 a 450.000 UI, sin registrar ninguna toxicidad. Pero una vez más, como en el caso de la dosis excesiva de vitamina C, usted no debe autosuministrársela sin consultar a su médico. Weiner recomienda entre 20.000 y 100.000 UI al día como límite por suplemento. El Centro de Ayuda contra el Cáncer de Bristol recomienda tomar caroteno en forma de jugo de zanahoria fresca, entre 1/4 y 1,5 cuartos diario. Se debería añadir aceite, una cucharadita llena, para ayudar al cuerpo a asimilarlo. Vitamina B6, piridoxina. Parece ser la más importante de todas las vitaminas B, porque fortalece el sistema inmunológico y su defecto puede causar graves problemas inmunológicos. La B6 ayuda también a mantener una buena circulación y a prevenir los trastornos cardíacos. La B6 se encuentra en los siguientes alimentos: plátanos, tomates, cebollas, manzanas, espárragos, carne, granos vegetales, verduras verdes, sobre todo la lechuga y las espinacas, guisantes, ciruelas, germen de trigo, melaza y levadura de cerveza. Ácido fólico. La deficiencia de esta vitamina B se ha demostrado que reprime el funcionamiento inmunológico. Preside también la formación de glóbulos rojos, de modo que los que tienen anemia deberían procurar tomar bastante. Los síntomas de esta deficiencia son anemia, debilidad, pérdida de apetito, sensación de fatiga y depresión. Esta vitamina se encuentra en los siguientes alimentos: leche y productos lácteos, verduras verdes y de hojas anchas, sobre todo las espinacas, la envidia, las coles de Bruselas y la coliflor, lentejas, nabos, nueces, granos integrales, soya, salmón, atún, levadura de cerveza y patatas. Un trozo de 170 gramos proporciona la mitad de la cantidad diaria recomendada. Ácido pantoténico. Esta vitamina promociona la formación de anticuerpos y, por lo tanto, es muy buena para el sistema inmunológico. Como dietista, Adele Davis informó hace tiempo que el ácido pantoténico juega también un importante papel en la reducción del estrés, ya que contiene lo que ella llamaba con cierto misterio factores de estrés. Está presente en el hígado, que la señorita Davis recomienda como parte de una dieta para estrés, siempre y cuando estemos realmente dispuestos a seguirla. Y en los riñones, en el salmón, en el germen de trigo, en los granos integrales, en las setas, en la leche, en la yema del huevo, en las verduras de hojas anchas y verdes, en los granos y semillas que germinan, en las semillas de sésamo y de girasol, y en la omnipresente levadura de cerveza.
De hecho, se encuentra en tantos alimentos que es muy difícil que nos falte. Riboflavina B2. Al igual que el ácido pantoténico, la riboflavina también promueve la producción de anticuerpos y por tanto aumenta la inmunidad. De nuevo, como el ácido fólico, preside la formación de glóbulos rojos. Sepa que esta vitamina es destruida por la luz directa del sol. La riboflavina se encuentra en las espinacas, la coliflor, las coles de Bruselas, los espárragos, los guisantes, los pimientos verdes, la carne, la soya, la leche, el queso, el germen de trigo, los granos integrales, las nueces y la levadura de cerveza. Vitamina B12, cobalamina. Recientes investigaciones han sugerido que esta vitamina estimula el funcionamiento inmunológico y que la carencia de la misma reduce la proliferación de células T y B, bloqueando las inmunoglobulinas y reduciendo la capacidad de los glóbulos blancos para destruir las bacterias. La carencia de B12 y también de vitamina B en general se manifiesta casi siempre como irritabilidad y nerviosismo. Es muy importante para los vegetarianos y aún más los que solo toman verdura tener el suministro adecuado de B12, porque más que en las verduras, esa vitamina se halla en el pescado y en la carne, y en los productos lácteos, por ejemplo, el requesón. Tiamina B1. La tiamina es menos importante para el sistema inmunológico que las otras vitaminas B arriba mencionadas, pero su carencia ha sido relacionada con el número total de células T y B en la sangre y con la respuesta a la inmunoglobulina. Se encuentra en las patatas, en las espinacas, en la coliflor, en los espárragos, en las coles de Bruselas, en los guisantes, en el arroz integral, en las nueces, en el germen de trigo, en las carnes y en el pollo, y, como no, en la levadura de cerveza. Observe, es importante tomar todo el conjunto de vitaminas B que no solo unas pocas. El programa Bristol recomienda la levadura de cerveza como la mejor manera de tomar las vitaminas B en forma de suplemento. Sugiere 2 pastillas tomadas 3 veces al día. Como alternativa, recomienda tomar cápsulas de todo el complejo vitamínico B, 12.500 UI, 2 veces al día. Sin embargo, toda persona que tenga cándida ha de evitar la levadura de todo tipo y tomar en cambio las múltiples variantes de vitamina B. Vitamina E. Tiene muchas cosas en común con la vitamina C. Es un antioxidante eficaz, estimula el sistema inmunológico, protege contra la infección y es un barrendero de radicales libres. Protege también las membranas de la célula contra el peróxido de los lípidos. La peroxidación de los lípidos es un proceso que padecen las grasas poliinsaturadas en el cuerpo, parecido al desarrollo de la ranciedad de los aceites. La peroxidación de los lípidos deja sueltos a unos peligrosos radicales libres, fragmentos moleculares capaces de dañar a las células, causando un daño genético y puede que incluso el cáncer. Nos ayuda a protegernos contra el cáncer, los coágulos de sangre, los niveles de colesterol demasiado altos, los efectos de la contaminación del aire en los pulmones y los efectos del estrés en general. Se le atribuyen también efectos rejuvenecedores, ya que devuelve la energía sexual, y para uso externo como crema.
alivia las molestias de la piel. No es de extrañar que la llamen la vitamina milagro. La vitamina E está presente en los siguientes alimentos: verduras de color verde oscuro, por ejemplo, las espinacas, los brócolis, el perejil; huevos, hígado, riñones, germen de trigo, aceites vegetales, espárragos, almendras, nueces, semillas y cereales integrales. Una cantidad de 115 gramos de muesli proporciona un cuarto de la cantidad diaria recomendada. Tomadas como suplemento diario, 100 UI serían lo que la mayoría de los dietistas recomiendan. Selenio. Tomar el selenio junto con la vitamina E parece ser que aumenta la eficacia de ambas cosas, ya que funcionan sinérgicamente. Ha sido tan solo hace poco tiempo cuando hemos descubierto lo importante que es el selenio para que el sistema inmunológico funcione adecuadamente. Una investigación llevada a cabo en 1984 reveló de hecho que el selenio es el más poderoso anticancerígeno que se conoce. El año pasado se descubrió que la incidencia de tumores en los animales menguaba cuando se les suministraba una cantidad extra de selenio, mientras que los investigadores soviéticos ya sabían que aumentaba la respuesta de anticuerpos en los animales ante toda una serie de antígenos. Un artículo de la Revista Médica de Gran Bretaña en febrero de 1985 informaba que la carencia de selenio podía conducir a una mayor incidencia del cáncer. Parece ser que el selenio aumenta la capacidad de nuestras células de ataque para matar las bacterias y atacar los tumores. También, lo mismo que la vitamina E, con la que le gusta funcionar, es un poderoso antioxidante y previene el daño procedente de los radicales libres y protege las membranas de la célula de la peroxidación de los lípidos. No obstante, de todos los suplementos de los que hemos hablado aquí, con el que más hay que tener cuidado es con el selenio, ya que es altamente tóxico cuando se toma en exceso. Entre los alimentos que contienen selenio se encuentran el pescado, los granos integrales, el pan y los cereales, el germen de trigo, la leche, la mantequilla, el ajo, la fruta fresca y los frutos secos. Zinc. Como el selenio, el zinc es importantísimo para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Promueve la formación de las células T y su carencia puede reducir el número de las mismas y producir la atrofia del timo, que tanta importancia tiene. La carencia de zinc ralentiza la curación de las quemaduras y de otras heridas. El depósito de zinc de nuestro cuerpo se vacía al comer demasiada fibra, al beber demasiado alcohol y, para los hombres, al tener demasiados orgasmos. Y ya que hablamos de sexo, es opinión generalizada que la intimidad física con la persona amada es beneficiosa para enfermos graves, por ejemplo, los enfermos de SIDA y de cáncer. El sexo, en realidad, es energía, pero no se debería practicar hasta llegar al agotamiento físico. Los hombres deben evitar la eyaculación, y si ésta se produce, la reserva de zinc del cuerpo que se pierde con el orgasmo debería ser reemplazada por los suplementos. El zinc se encuentra en los mariscos, en el hígado, en las setas, en la soya, en las espinacas y en las semillas de girasol. Si se toma como suplemento, la dosis recomendada es de 15 miligramos al día. Weiner previene contra el consumo exagerado de zinc cuando hay una infección bacteriana o una cándida,
porque a pesar de que el zinc aumenta la inmunidad de la célula T, está demostrado que reprime la función de los fagocitos. Sugiere que aunque sabemos que el zinc acelera la cicatrización de las heridas, podría no ser aconsejable tomarlo después de una operación o de unas quemaduras, ya que en realidad podría fomentar la infección bacteriana. Previene también contra el consumo de hierro o de vitamina D, que pueden en realidad alimentar las bacterias. Resumen. Primero, en las listas que acabamos de hacer, los mismos alimentos se repiten una y otra vez, ya que contienen las sustancias nutritivas que nuestro sistema inmunológico necesita, sobre todo si ya está deprimido. Estos son los alimentos que deberíamos fijar en nuestra dieta. Primero, verdura fresca, sobre todo las de hojas anchas y verdes. Recuerde, cruda, al vapor o poco cocida, como los brócolis, las espinacas, las coles de Bruselas, las zanahorias, las patatas, el ajo y la cebolla, y si usted puede permitirse ese lujo, los espárragos. Segundo, fruta fresca, frutos secos y semillas. Tercero, pescado, unas cuantas veces por semana. Cuarto, granos integrales. Quinto, germen de trigo. Huevos, rara vez. Séptimo, leche y quesos suaves. Octavo, hígado o riñones de vez en cuando. Noveno, aceite vegetal. A ser posible, aceite de oliva o aceite de semillas. Segundo, habría que tener mucho cuidado con los suplementos que se toman. Hay vitaminas que funcionan sinérgicamente, es decir, hacen de catalizadores las unas de las otras, y es importante mantener el equilibrio correcto. Es fácil equivocarse respecto a las dosis y podemos llegar a tomar una sobredosis, sobre todo en el caso de la vitamina A y del selenio. La cantidad diaria recomendada no ayuda mucho, ya que está anticuada. Estas cantidades diarias recomendadas se dieron durante la Segunda Guerra Mundial como pautas para las necesidades alimenticias mínimas para los programas de alimentación masiva. Por otro lado, tenemos informes de los resultados espectaculares que se han alcanzado con grandes dosis de, por ejemplo, vitamina C. Y desde luego, en el caso de los pacientes que tienen el sistema inmunológico gravemente dañado, por ejemplo, el cáncer o el SIDA, es fundamental que la inmunidad sea reforzada, por ejemplo, con la vitamina C, las vitaminas B, el selenio y el zinc. Por tanto, obviamente, sería útil conocer exactamente qué es lo que nos falta y cuánto nos falta antes de poner a punto un programa de suplementos. Esto se puede conseguir con un análisis de sangre, o también se puede consultar a un cinesiólogo, quien averiguará cuántos suplementos necesita usted por medio de una técnica que registra la fuerza muscular en respuesta a varias sustancias nutritivas situadas en el cuerpo, generalmente en el ombligo. Parece algo misterioso, pero al parecer es una técnica efectiva a la hora de demostrar cuáles son las necesidades del cuerpo y también a qué es alérgico. Y es un ejemplo interesante de cómo podemos obligar a la inteligencia innata del cuerpo y a su sabiduría a decirnos lo que necesita. La cinesiología es una terapia que funciona a través del tacto, no como un proceso de manipulación o de posturas, sino como un medio de transmitir o despertar la energía curativa en el cuerpo.
Este sistema, llamado cinesiología aplicada, funciona mediante unas técnicas concretas de pruebas musculares dirigidas a descubrir las debilidades y a corregirlas. Cada grupo de músculos está relacionado con uno de los meridianos de la acupuntura. El sistema fue puesto a punto por el Dr. George Goddard, un masajista de Detroit, y fue introducido en Inglaterra por Brian Butler. Butler da unos cursillos a personas que no son de la profesión. Los cursos se llaman Tocar para Curar y les enseña a detectar y corregir por sí mismos los desequilibrios musculares. La cinesiología se emplea hoy en día sobre todo para descubrir las necesidades alimenticias y para probar las alergias a la comida. Capítulo 9. Elevar la energía vital. Cualquiera que sea nuestra enfermedad, cualesquiera que sean los síntomas que nos hagan padecer, uno de ellos es con toda seguridad el que no tenemos ninguna energía. Solemos sentirnos agotados, cansados, nos fatigamos con facilidad. En esta sección vamos a analizar qué se puede hacer, además de relajarnos y alimentarnos adecuadamente, para ayudar a nuestros cuerpos a recuperar la vida y la energía. Y cuando elevamos nuestra reserva de chi o de prana, elevamos también nuestro espíritu, porque la manera en que experimentamos la vida es siempre el reflejo de nuestros niveles de energía. Cuando decimos que nos sentimos pesimistas u optimistas, en realidad, estamos hablando de la vitalidad que tenemos, de la cantidad de fuerza vital que fluye a través nuestro. En esta conexión habría que mencionar en primer lugar los suplementos alimenticios que elevan la energía, que usted probablemente quiera añadir a los que intensifican el sistema inmunológico y que ya le he recomendado en el capítulo anterior. Suplementos especiales. Ginseng. Esta interesante raíz ha sido reconocida como planta medicinal en el lejano oriente durante más de 4.000 años. Allí la llaman la raíz de la vida. Los médicos chinos la siguen prescribiendo aún para la falta de vigor, incluida la potencia sexual, la anemia, los trastornos nerviosos y el insomnio. El ginseng es un potenciador de energía tan poderoso que no se debe tomar al final del día porque podría impedir el sueño. Los rusos, al parecer, se lo dan a los astronautas en misión en el espacio para mejorar su vigilancia, su energía y su resistencia. El ginseng solo crece en algunas zonas secas y montañosas del mundo, por ejemplo, Siberia y Corea. Las raíces necesitan 6 o 7 años para ser recogidas, por eso es una planta tan cara. Pero es tan rica en sustancias nutritivas, minerales y elementos de referencia que merece la pena investigar en ella. El ginseng aparece en el mercado en forma de raíz, como té o en cápsulas de distinto poder. Nota: el ginseng ha de tomarse solo por breves periodos si usted es mujer, ya que estimula las hormonas masculinas. Los chinos lo llaman yang o alimento masculino. Es por tanto un remedio masculino y menos idóneo para las mujeres, excepto en casos de energía extremadamente bajos y sin hacer uso prolongado del mismo. Las mujeres que tienen la menstruación o las dificultades de la menopausia no deben tomarlo en absoluto. Los hombres con trastornos en la próstata deben tomarlo con precaución. Suplementos de calcio. Si usted se siente tenso e irritante, puede que le falte algo de calcio. Trate de elevar su consumo de calcio con lactato de calcio durante algún tiempo.
Se consigue en los farmacéuticos generalmente en un grado de concentración de 300 miligramos. El pantotenato de calcio es también efectivo cuando tenemos estrés. Jalea real. Algunas personas que yo conozco creen firmemente en este alimento, desde luego caro, elaborado por las abejas para su reina. Al igual que el ginseng, está lleno de vitaminas, de elementos de referencia, aminoácidos y es un gran potencializador de la energía. Hágase este regalo. Ejercicio. Una de las principales maneras de las que podemos aumentar nuestra energía cuando estamos bien es haciendo ejercicio. Por supuesto, eso no es tan fácil cuando uno está enfermo, sobre todo si está en cama. Y sin embargo, otra demostración del poder de la visualización ha sido el descubrimiento de que simplemente, con imaginar que estamos haciendo ejercicio, recibimos algunos de los beneficios del ejercicio real en el cuerpo. De modo que póngase boca arriba y disfrute nadando despacio en su piscina, corriendo despacio en el parque y sintiendo que lo que hace le sienta bien. Y en cuanto le sea posible, intente levantarse y estar de pie todo el tiempo que pueda sin llegar a cansarse. Ande por el pasillo del hospital, arriba y abajo, para ejercitar esas piernas que son los primeros músculos que muestran signos de desgaste si usted no les da algo que hacer. Cuando permanecemos en la cama por demasiado tiempo, en vez de adquirir energía, empezamos a perderla. Ejercite esos músculos de la manera que pueda, aunque sea flexionándolos y relajándolos de vez en cuando por debajo de las sábanas. He aquí algunos ejercicios para la cama. Primero, hay hospitales que tienen un triángulo encima de la cama. Usted puede utilizarlo para levantar la parte superior de su cuerpo, arriba y abajo, y así ejercitar los brazos, los hombros y la espalda. Esto se puede hacer también sujetándose a la cabecera de la cama. Segundo, los músculos del vientre pueden ser tonificados tensándolos y relajándolos alternativamente. Esto habría que hacerlo con el estómago vacío y después de expulsar el aliento. Tercero, levante las rodillas hasta el vientre en posición fetal. Permanezca así un rato, luego estire las piernas y repita otra vez. Cuarto, mueva los pies arriba y abajo por el tobillo varias veces a lo largo del día. Restablece la circulación y previene los coágulos de sangre y gangrena. Por la misma razón, no cruce nunca los pies por los tobillos. Masaje. Consiga que alguien le dé un masaje, a ser posible todos los días. Hay varias formas de masaje que usted puede elegir. Algunos relajan, otros equilibran la energía y otros dan vigor. Según la debilidad que usted tenga y también según las tensiones concretas que tuviera en alguna parte del cuerpo y que desee eliminar, puede optar por cualquiera de ellos el día que usted quiera. Un potencializador muy fuerte de energía es el tipo de masaje llamado shiatsu, que funciona sobre los puntos donde se practica la acupuntura para estimular los nervios y la circulación y tonificar los músculos. Sepa, sin embargo, que el shiatsu puede ser muy doloroso si usted está mal, en cuyo caso, elija el masaje más suave que le haga sentirse más relajado y en armonía con su cuerpo. Y recuerde que su masajista no tiene por qué ser necesariamente un profesional. Cualquier persona que lo ame y quiera que usted vuelva a estar bien, probablemente hará un trabajo maravilloso si se deja guiar por su intuición y por sus manos. Tocar
es curar, y un toque amoroso es el más curativo de todos. Si no tiene a nadie que le haga un masaje, hágaselo usted mismo para conseguir que la energía se mueva por dentro y tonifique los músculos. Hacer masajes a nosotros mismos es muy natural, siempre lo hacemos, aunque sea de manera inconsciente, para ayudarnos a estar mejor. Por ejemplo, nos rascamos la cabeza cuando estamos perplejos. Instintivamente, nos frotamos los chichones y los cardenales. Apretamos las picaduras de los insectos. Obviamente, usted no podrá darse a sí mismo el masaje corporal entero que otra persona le puede dar, pero puede hacer lo siguiente. Masaje de las manos. Frote sus manos vigorosamente entre sí. Cuando menos les dará energía para que hagan un masaje a otras partes de su cuerpo. Tire de cada dedo desde la base hasta la punta, usando el pulgar y el índice de la mano opuesta y terminando cada gesto con un chasquido. Agárrese una mano con la otra de la forma en que se sienta mejor y estrújela fuertemente con un movimiento de vaivén. Hágalo ahora con la otra mano. Use el pulgar para alisar la palma de la otra mano. Frotar el vientre con la palma de la mano. Frotes el vientre firmemente con la palma de la mano en un movimiento circular, en el sentido de las agujas del reloj, para seguir la dirección de la digestión en el colon. Eso, entre otras cosas, le conviene hacerlo cuando está estreñido. El ejercicio potenciador de energía que practican los yogis chinos es el de frotar vigorosamente arriba y abajo la zona que está entre el ombligo y el pubis. Esta zona, que en japonés se llama hara, está considerada por los orientales como el centro de nuestra energía vital, que de esa forma estimularemos. Masaje del meridiano del brazo. Hacer masajes a lo largo de las líneas de los meridianos de la acupuntura aumenta el flujo de la energía que fluye por ellos y los vigoriza, pero procure seguir el flujo de la siguiente manera. Con la mano derecha, frote el brazo izquierdo en toda su longitud, desde el dorso de la mano izquierda, subiendo por la parte externa del brazo hasta el hombro izquierdo, y luego, en un mismo gesto, vaya bajando desde el interior del brazo izquierdo hasta la palma de la mano izquierda. Haga movimientos ágiles y firmes con una presión constante y terminando con un chasquido, como si estuviera escurriendo las gotas de agua de sus dedos. Repítalo media docena de veces. Repita la secuencia en el brazo derecho usando la mano izquierda. Las palmas en los ojos. Es particularmente eficaz si se siente usted agotado de tantas idas y venidas y necesita apartarse durante un rato de los estímulos sensoriales. Ponga las palmas de sus manos sobre los ojos, con suavidad, con los dedos sobre la frente. No presione los globos oculares. Cierre los ojos, relájese y deje que sus globos oculares se hundan en sus órbitas. Mantenga las palmas sobre sus ojos hasta que se encuentre preparado para salir a afrontar el mundo de nuevo. Este también es uno de los principales ejercicios de Bates para mejorar la vista. El Dr. William Bates, 1881-1931, publicó Una vista mejor sin gafas en 1919, que se convirtió en un bestseller en los Estados Unidos. Fue un oculista e instructor en la Escuela Superior de Médicos de Nueva York y se negó a admitir que la vista tenga necesariamente que deteriorarse con la edad,
y sugirió que de hecho llevar gafas debilita la vista. El método Bates consiste en una serie de ejercicios para fortalecer los músculos de los ojos, para que los lentes vuelvan a ser las verdaderas, las naturales y no las artificiales. Entre los ejercicios están el de las palmas de las manos. Relajarlo, es decir, relajar los ojos cubriéndolos suavemente con las palmas de las manos. Humedecer los ojos cerrados durante 20 minutos por la mañana y por la noche. Agua caliente por la mañana, agua fría por la noche. Mirar de cerca y de lejos alternativamente 2 lapiceros que se sostienen con ambas manos. Uno a unos 15 centímetros de la nariz, el otro en la longitud del brazo, tras el primero en línea recta y así sucesivamente. Masaje facial. Es una de las cosas más calmosas que puede hacer usted mismo. Aplicar paños calientes en la cara o mojar las muñecas en agua caliente son las otras 2. He aquí cómo se hace. Frótese las manos vigorosamente para calentarlas y después lleve esa energía a su cara, poniendo sus manos en ella, los dedos sobre los ojos. Sujétese la frente firmemente, utilizando los 2 dedos medios de ambas manos simultáneamente. Empiece los movimientos desde la mitad de la frente y acabe en las sienes. Al cabo de un rato, desvíe su atención hacia la mandíbula, donde normalmente solemos concentrar muchísima atención. Apretando con fuerza, siga la línea de la mandíbula superior desde cada lado de las narices hacia abajo, hacia los 2 lados de la boca. Coloque el segundo y tercer dedo a cada lado de la mandíbula y apriete esta última. Cambie la posición de los dedos si es necesario, para que queden rectos sobre el músculo tenso de la mandíbula. A continuación, relaje la mandíbula y frótela con fuerza, pero sin hacerse daño, en pequeños gestos circulares. Masaje del cuero cabelludo. Aplique una fricción al cuero cabelludo con las yemas de los dedos, frotando y dándose golpecitos. Sea firme pero suave. Masaje del pie. Lo he dejado para el final porque requiere más tiempo. Un masaje en los pies es ideal cuando estamos fatigados y es muy relajante y calmante. Siéntese en una postura cómoda que le permita hacerse un masaje en la planta de cada uno de los pies. Cierre el puño y apriete fuerte los nudillos en la bola de cada pie, en un movimiento como si estuviera atornillando. Haga lo mismo con el empeine. Haga un anillo con el pulgar y el índice. Introduzca en él cada uno de los dedos de los pies y estírelo con fuerza, con un movimiento rotatorio. Pellizque la punta de cada dedo. Frote el índice entre dedo y dedo. Con el segundo dedo, alice los huecos que hay a cada lado del tendón de Aquiles en dirección hacia abajo. Pellízquese el talón unas cuantas veces con gran fuerza. Termine por agarrarse un pie con ambas manos de los lados, con los pulgares puestos sobre los dedos de los pies. Apriete la planta del pie con los dedos, acariciando al mismo tiempo la parte de arriba del pie hacia adelante con la parte carnosa de cada palma. Repita esto con el otro pie. Terapia de zona, reflexología. Practicar masajes en las manos y en los pies no solamente es calmante y vigorizante para los nervios, sino también curativo. Al hacer eso, estimulamos también los órganos internos y aumentamos la circulación de la sangre que fluye hacia ellos,
produciendo energía en todas las zonas del cuerpo, no solamente en las manos y en los pies. No se sabe muy bien por qué ha de ser así. Los reflexólogos creen que cada parte de las manos y de los pies corresponde a los distintos órganos del cuerpo, y al estimular las terminaciones nerviosas de la primera, se puede enviar energía curativa a los segundos. El área de reflejo exacta por cada órgano puede variar ligeramente de una persona a otra. Observe que los de la mano izquierda y del izquierdo se corresponden a los órganos del lado izquierdo del cuerpo y viceversa. Los órganos dobles, como los riñones y los pulmones, tienen las dos áreas de reflejo correspondientes, una en cada mano y pie. Los órganos que están situados en ambos lados, como el colon, prescindirán cada mano y cada pie. La parte superior del cuerpo tiene áreas de reflejo en las partes superiores del pie y viceversa. Los reflexólogos utilizan estos mapas para diagnosticar y para curar, y normalmente trabajan en los pies más que en las manos. Si un órgano está trastornado, la correspondiente área de reflejo sentirá dolor o estará más floja. Y a veces en esa parte se puede advertir de pequeños nódulos pedregosos. Cuanto menos consiga usted tolerar la presión en las plantas de los pies, por ejemplo, cuando anda descalzo por una playa rocosa, tanto peor tendrá usted sus órganos internos. Manipular la zona más floja con la presión del pulgar y de los nudillos para disipar los depósitos cristalinos envía una energía nutritiva al órgano que tiene problemas. Usted puede hacer esto por sí mismo, buscando en los planos para encontrar el área de reflejo que corresponde a la parte de su cuerpo que está sometida a estrés y trabajando en ella. No sea demasiado brusco, ni espere resultados inmediatos. Tras su primer masaje de reflexología, espere un par de días antes de intentar otra sesión, para que el cuerpo pueda absorber todas las toxinas que se han soltado en el torrente sanguíneo. Puede que se encuentre un tanto aturdido durante un rato, pero es una sensación pasajera. Hay también pequeños rodillos para pies de madera que usted podría comprar. Se trata simplemente de poner cada pie alternativamente encima del rodillo y hacerlo rodar hacia adelante y hacia atrás. Del mismo modo, puede usted comprar pelotas de plástico con púas. Parecen pequeñas minas y utilizarlas del mismo modo, o para practicar un masaje en esos sitios tensos de la espalda difíciles de alcanzar. Las sandalias para masaje de acupuntura son también una buena idea, pero debería llevarlas solo por poco tiempo, no siempre. De lo contrario, estimularán excesivamente los puntos de reflexología y de presión. Acupuntura. Fijar una entrevista con un acupunturista depende de su capacidad de movimiento. Pero si usted ha superado lo peor de su enfermedad y está convaleciente, sería muy conveniente que hiciera una serie de sesiones con un acupunturista cualificado. Todas las terapias, la acupuntura es la que más funciona directamente para desbloquear, volver a dirigir y equilibrar nuestra energía. Y esto es precisamente lo que hace falta para volver a estar bien, cualquiera que sea la enfermedad que tenemos. La operación quirúrgica en particular es una intervención drástica en las capas sutiles de la energía del cuerpo, que a menudo corta el camino de los meridianos de energía. Por eso la acupuntura es doblemente aconsejable si ha tenido usted una operación grave, a fin de acelerar la total recuperación del trauma al que el cuerpo ha sido sometido.
La publicidad que ha tenido la acupuntura se debe sobre todo a su capacidad de quitar el dolor. En China, donde ha sido utilizada durante 5.000 años y ahora complementa la medicina ortodoxa, a veces se sustituye a la anestesia en las operaciones quirúrgicas. En 1979, en China, se llevaron a cabo más de 3 millones de operaciones de este tipo sin ninguna muerte. En Múnich también se ha utilizado la acupuntura en más de 2.000 operaciones en el Centro Cardíaco Alemán, como una forma de reducir el consumo de medicamentos suministrados a los pacientes anestesiados. En Inglaterra, muchos médicos de la Seguridad Social han practicado la acupuntura en pacientes aquejados de jaquecas, dolores de espalda y etc., y que no respondían a los medicamentos convencionales o a una operación. Según una reciente investigación, la acupuntura quita el dolor porque produce endorfinas que son descargadas en el fluido espinal. Descubiertas a principios de 1975, las endorfinas son unos productos químicos elaborados por la glándula pituitaria, que tienen un efecto similar al de la morfina, es decir, quitan el dolor y cambian el estado de ánimo. Son descargadas en los momentos de estrés, que es cuando los deportistas o los soldados, por ejemplo, son capaces de continuar como si no hubiera pasado nada, cuando de hecho han sido lastimados muy gravemente. Por tanto, si usted se encuentra agotado, entre otras cosas, porque siente un dolor constante, puede que la acupuntura consiga ayudarle en este sentido. Acupresión. Mientras tanto, antes de intentarlo con la acupuntura, podría practicar usted con la acupresión por sí mismo. Al igual que la acupuntura, la acupresión funciona presionando los puntos que están a lo largo del meridiano de energía, pero sin agujas. A todos estos puntos se les ha dado un número para facilitar su identificación. Hay determinados puntos que usted puede presionar para conseguir un alivio momentáneo de los estados de tensión, de la jaqueca, de la fatiga, de la depresión, incluso del dolor de muelas hasta que se pueda ir al dentista. Yo siempre uso el intestino grueso, cuando estoy en el sillón del dentista, mientras me están inyectando, taladrando o hurgando. Funciona realmente. La técnica de la acupresión es muy sencilla. Con la punta del pulgar ejerza una fuerte presión, como si tuviera que hacer una muesca en una bola de arcilla. Presione en ese punto durante 10 segundos. Luego vuelva a presionar durante otros 10 segundos. No exagere y deje de hacerlo cuando empiece a sentirse mejor. El punto que corresponde al otro lado del cuerpo debería ser estimado después de la misma manera. Sin embargo, no practique la acupresión si pertenece a las siguientes categorías. Tiene problemas de corazón. Si está tomando drogas o medicamentos. Después de un baño caliente. Después de comer. Si el punto de presión está en una herida abierta, en una cicatriz, en una verruga o en un lunar. Esas situaciones hacen que la práctica de la acupresión sea desaconsejable, ya que la acupresión estimula la energía y esta no debería ir en contra de los ritmos del cuerpo. Por ejemplo, la tendencia natural a querer descansar después de un baño caliente, o el agotamiento de la energía debido a que estamos bajo los efectos de los medicamentos. Tampoco es una buena idea ejercer una fuerte presión en un tejido vulnerable, herido o manchado.
Para localizar el punto exacto, hay que ensayar unas cuantas veces, ya que su situación varía ligeramente de un individuo a otro, y se tiene que presionar en el sitio adecuado para que se produzca algo. De modo que no se limite a presionar en cualquier parte de esa área. Encuentre el punto exacto, ensayando hasta que encuentre una muesca ligera y sienta una punzada. Ahí está. Estos son algunos de los puntos con los que puede empezar. Puntos de acupresión en las manos. Nombre del punto: Corazón 7. Situación: el hueco del pliegue de la muñeca, palma de la mano, en línea con el dedo meñique. Efecto: sedante. Sirve para combatir el insomnio, la ansiedad, la irritabilidad y la depresión. Nombre del punto: intestino grueso 1. Dentro de la esquina de la uña del dedo índice de la mano derecha. Efecto: tonificante. Sirve contra la debilidad y la irritabilidad. Este es también el punto en el que he hablado que adormece momentáneamente el dolor de muelas. Presione el punto sobre la misma mano por el lado en el que está el dolor de muelas. Puntos de acupresión de las piernas. Nombre del punto: riñón 3. Situación: entre la parte de arriba del tobillo y el tendón de Aquiles, en la parte interna. Efecto: sedante, contra el nerviosismo y el miedo. Nombre del punto: hígado 3. Situación: a unos cuantos centímetros de la unión entre el dedo gordo y el segundo dedo. Efecto: sedante. Es bueno para las jaquecas debidas a la tensión y para la irritabilidad. Pranayama. Estos ejercicios respiratorios están tomados del Hatha Yoga. Además de ser potenciadores de la energía, son también grandes transformadores del estado de ánimo cuando estamos decaídos y deprimidos. Ejercicio respiratorio número 1. Póngase de pie en postura relajada, con los pies separados en línea con los hombros. Inspire con toda la profundidad que pueda, levantando al mismo tiempo los brazos frente a usted. Mida el tiempo de forma que al terminar la inspiración, sus brazos queden directamente por encima de su cabeza. Aguante la respiración contando hasta 5. Expulse el aire por la boca con un suspiro profundo, dejando caer los brazos a los 2 lados del cuerpo y encorvando los hombros. Repita todas las veces que crea conveniente, pero sin cansarse, sobre todo si tiene alguna debilidad en el pecho. Si es demasiado para usted, puede hacer este ejercicio con los brazos detrás de la espalda y las manos juntas. Ejercicio respiratorio número 2. Sentado o de rodillas en postura cómoda, inspire profundamente por la nariz. Imagine que está inhalando aire primero en el abdomen y sienta que el aire le va inflando como un globo hasta llegar a la parte de arriba del tórax. Aguante la respiración solo unos instantes. Luego exhale lentamente, imaginando que el globo se desinfla al tiempo que el aire va siendo expulsado suavemente desde la parte alta del pecho hasta el abdomen. A la vez que inhala, imagine que está asumiendo una energía positiva.
Simbolice esta energía de alguna manera que sea significativa para usted, como salud, amor, frescura, gracia o vida, por ejemplo. Mientras exhala, imagine que está expulsando su fatiga, sus preocupaciones, su enfermedad o cualquier otra cosa que tenga en su mente y que le esté agobiando. Ejercicio respiratorio número 3. Cierre el orificio derecho de la nariz con el dedo índice derecho. Inspire profundamente por el orificio izquierdo. Retenga la respiración contando hasta 3. Cierre el orificio izquierdo con el dedo índice izquierdo, quitando el dedo derecho del orificio derecho y exhale. Cuente hasta 3. Con el orificio izquierdo todavía cerrado, inspire con el orificio derecho. Aguante la respiración contando hasta 3. Cierre el orificio derecho con el dedo índice derecho, abriendo el orificio izquierdo. Exhale lentamente por el orificio izquierdo. Cuente hasta 3. Repita la secuencia solo 3 veces. Atención. La respiración yógica es extraordinariamente poderosa. No se exceda en estos ejercicios. Afirmaciones para la energía. Todo lo que inspiro aumenta mi vitalidad. Cada día que pasa me siento más fuerte y más vital. Visualizaciones para la energía. Ejercicio. Ve hacia sí mismo disfrutando de su ejercicio favorito cuando estaba bien. Cuanto más arduo sea el ejercicio, más energía conseguirá de su visualización. Si lo que elige es el tenis, por ejemplo, véase haciendo un servicio con todas sus fuerzas, dándole a la pelota desde la línea de fondo, golpe derecho, revés, sesgado, por debajo de la línea. Recuerde la satisfacción que sentía cuando golpeaba fuerte y en el centro de la raqueta, observando cómo la pelota salía disparada por encima de la red y se hundía en las esquinas. Ve a su contrincante acobardarse y devolver una pelota corta. Usted corre deprisa hasta la red y marca una volea sensacional que le deja mal parado. O puede que esté nadando en su piscina, avanzando y avanzando. Recuerde la euforia del ritmo vaivén, respirando de manera uniforme. Invítese a una sauna después y sienta cómo su piel vibra con el calor seco y cómo se siente relajado y lleno de vida. Cualquier ejercicio que haga funcionará. Lo importante, como siempre, es que usted llegue a sentir realmente en su cuerpo que todo eso está sucediendo de verdad. Visualización de los chakras. Deje que su atención descanse en su primer chakra, es decir, en la zona general de las nalgas. Relájese y esté atento a la más mínima sensación que experimente. Respire en esta área. Empiece por imaginar al color rojo como le venga a la mente. Cortinas rojas, una bufanda roja o simplemente una cosa confusa de color rojo. Siga sintiendo la zona de su primer chakra mientras crea el rojo en el ojo de su mente. Sienta cómo la parte inferior de su cuerpo vibra con este color. Después de unos minutos, cuando le parezca bien, deje que su atención suba hasta la zona que está justo encima de los genitales.
el segundo chakra. Concédase unos momentos para sintonizar con todas las sensaciones que experimente en esta área y relájese y respire en ellas. Ahora cree el color naranja en su imaginación. Vea cómo este color le rodea o visualícese un cesto de naranjas, una pelota de playa de color naranja, cualquier cosa de color naranja. Disfrute del color naranja todo el tiempo que quiera y después avance hacia el siguiente chakra y así sucesivamente. Concédase todo el tiempo que necesite, no hay prisa. Con cada chakra siga la misma técnica. Sintonice con esa parte del cuerpo. Sienta las sensaciones que están en esa área. Respire y relájese en ellas. E imagínese con toda la claridad y brillantez que pueda el color que está relacionado con ese chakra particular. He aquí los otros chakras y colores. Plexo solar, amarillo. Corazón, verde. Garganta, azul. Tercer ojo, añil. Coronilla, violeta. Cuando haya hecho los 7 chakras, acabe por visualizarse a sí mismo rodeado de una luz blanca que contiene todos los demás colores. Preste cada vez más atención a esa luz blanca para que llegue a ser cada vez más brillante, cada vez más clara. Deje que penetre en su cuerpo, que le llene cada escondrijo, cada rincón. Sienta cómo le calienta y le alimenta, cómo le limpia y le quita todas las impurezas, todos los gérmenes, todas las toxinas. Cómo trae frescor y luz a todos los gérmenes, todas las toxinas. Cómo trae frescor y luz a todos los lugares oscuros que usted intuye que puede haber. Disfrute de esta visualización purificadora y vigorizante durante todo el tiempo que quiera, ya que le está curando a un nivel muy profundo. Capítulo 10. Deshacerse de lo negativo. ¿Por qué es tan importante, sobre todo cuando estamos enfermos, deshacernos de lo negativo? La respuesta es sencilla. Mantenernos agarrados a ello no nos sienta bien en absoluto y es muy probable que haya contribuido en primer grado a ponernos enfermos. Por el contrario, tomar la decisión de deshacernos de los esquemas mentales negativos, como hemos visto, mejora nuestra salud, a veces de manera drástica. Además de que los pensamientos agrios avinagran la sangre y que el miedo agota el sistema inmunológico, mantenerse agarrados a la negatividad se lleva una cantidad de energía que emplearíamos mejor curando nuestro cuerpo bloqueado, en vez de mantenerla permanentemente en un estado de facilidad para luchar o huir. De este modo se hará un gran favor a sí mismo. Decida olvidar en vez de seguir recreándose en viejos rencores, rumiando sus heridas, reponiendo antiguas películas. Perdonar no significa olvidar lo que pueden habernos hecho en el pasado, significa simplemente deshacernos de ello. Y es la manera más rápida de deshacernos de algo, cuando vemos que estamos agarrados a algo que nos sigue haciendo daño en el momento presente. Nos deshacemos de manera instintiva y automática de algo que cogemos y nos quema la mano, por ejemplo, cuando estamos cocinando. Expulsamos inmediatamente la comida que nos metemos en la boca cuando sabe mal. No necesitamos pensar mucho, lo hacemos y ya está, para nuestra propia conservación. Piense en un esquema mental negativo del mismo modo, como algo que usted cogió a bordo de su barco cuando no conocía nada mejor, cuando tal vez la única manera que tenía para que no le hirieran era odiar.
pero ahora usted sabe que llevaba dentro una verdadera bomba de relojería, o para decirlo con otra imagen, que eso había estado intoxicando todo su sistema y puede darle una solución, simplemente deshacerse de ello. Eso es tirarlo por la borda. ¿Cómo descargar un sentimiento negativo? No es tan fácil como parece. Es cuestión de decidirse. No se preocupe, no es que tenga que convertirse en un santo de la noche a la mañana. Su subconsciente responderá incluso a la simple afirmación de que usted quiere perdonar, aunque en realidad no lo siente todavía. Cuanto más afirme el perdón, más crecerá en usted. Se convertirá en su nueva realidad. Como dice Caroline Myss, finja que hace una cosa hasta que la haga de verdad. Louise Hay nos asegura que no importa el tiempo en que una cinta negativa haya estado con nosotros, ni siquiera si no sabemos exactamente cuál es el sello de negatividad que está grabado en ella. Nuestro cuerpo responderá a la nueva programación de nuestro subconsciente, al cambio que se ha producido en nosotros de estar contraídos, herméticamente cerrados, tal vez llenos de venganza, a estar más dispuestos a perdonar, a aceptar, a amar. Al final, nos sentiremos más relajados respecto a todo eso. Recuerde que nuestro pasado sigue siendo una creación nuestra y que podemos hacer lo que queramos, seleccionando los recuerdos de ciertos hechos e ignorando otros. De modo que usted cree que ha tenido una infancia desagradable. ¿Está seguro de que no ha tenido nunca algún rato dichoso? Pero si uno está decidido a ser una víctima, siempre sabrá buscar los hechos que sostengan ese estado. Y la vida nos apoya siempre totalmente en aquello que decidimos creer que es verdad respecto a nosotros mismos y nos proporciona las experiencias adecuadas. Que quede claro que no estamos diciendo que no hay que enfadarse nunca o que hay que negar que tenemos miedo. Puede haber razones perfectamente válidas para sentir cualquiera de estas dos emociones primarias, si están basadas en consideraciones objetivas. Al contrario, estos sentimientos, de momento, tenemos que reconocerlos, tanto si decidimos aceptarlos como si no. Más adelante, en otra sección, veremos lo importante que es que nos concedamos el permiso de expresar nuestros sentimientos todo lo que podamos. De lo que estamos hablando aquí es de esos esquemas de negatividad tan habituales y tan arraigados en nosotros, que los llevamos dentro todo el tiempo. El resentimiento, que es la energía del enfado que no va a ninguna parte, que está congelada dentro del cuerpo. La depresión y la culpa, el enfado vuelto hacia uno mismo. La ansiedad constante, temor a no ser capaces de afrontar una situación y un dolor que se prolonga demasiado. Negarse a decir adiós, casi siempre junto con la rabia de haber sido abandonados. El más peligroso de todos es la autocrítica. Es tan crucial que le vamos a dedicar después una sección especial para ver la manera de deshacernos de esta cinta mental potencialmente letal y programarnos para una imagen sana de nosotros mismos. Afirmaciones que son antídotos para los esquemas mentales negativos. Me he desprendido de todos los esquemas mentales que estaban teniendo efectos negativos en mi vida. Quiero perdonar a todas las personas que me han hecho daño y les deseo todo bien. Perdono de todo corazón y le deseo todo bien. Me perdono a mí mismo por haber llevado este sentimiento negativo durante tanto tiempo. Y ahora me deshago de él.
Visualizaciones contra la negatividad. Visualización para desprenderse del miedo. Ve al miedo como una nube negra que se cierne sobre su cabeza. Hay una cuerda que la ata a usted. Ve hacia sí mismo cómo desata la cuerda. Observe cómo la nube negra se aleja en el cielo. Observe cómo se va haciendo cada vez más pequeña hasta que se convierte en un puntito, y ahora ya no puede verla más. Visualización para desprenderse en la congoja. Ve a la persona con la que ha estado relacionado o las escenas que pertenecen a esa relación por la que usted ha estado sufriendo durante tanto tiempo. Procure sentir realmente el dolor de haberla perdido. ¿Dónde siente la herida en su cuerpo? Trate de aislar los componentes de lo que está sintiendo. ¿Hay rabia allí? ¿Tal vez un sentimiento de culpa? ¿Cómo han quedado exactamente entre ustedes? ¿Qué es lo que no se dijo y qué es lo que se tenía que haber dicho? Ve hacia sí mismo diciendo esas cosas ahora a esa persona. Sea absolutamente sincero y hable con el corazón. Haga un momento de pausa y escuche la respuesta de la otra persona. ¿Cuál es su mensaje para usted? Escuche bien lo que está sintiendo y dése todo el tiempo que necesite para ello. Aguante lo que surja, aunque sea inesperado, hasta que sienta que se ha acabado. A continuación, de la manera más suave y amable que pueda, dígale adiós. Visualización de la meta. Meta significa amar con bondad y es la meditación budista. Es un ejemplo de meditación sobre lo contrario a lo que usted está sintiendo, para detener el proceso de combustión de los pensamientos negativos que crean a su vez pensamientos negativos y crear en su lugar una mayor energía positiva, decidiendo tener pensamientos de amor. Imagine que está expulsando con la respiración toda su tensión, su preocupación y su negatividad, y que inspira la paciencia, la bondad y el perdón. Unos momentos después, visualice su respiración como una luz, blanca o rosa, que se difunde por su cuerpo. Sienta que le calienta y le limpia. Ahora vea cómo esta luz sale de su cuerpo para envolver a otras personas. Esta luz es la energía que sus buenos deseos llevan para ellos, su manera de desearles todo bien. Extiéndala primero a las personas que usted ama y que sabe que le aman. Al cabo de un rato, incluya a todas las personas que conoce. Ahora decida incluir en su luz a aquellas personas que por alguna razón no despiertan su simpatía, tal vez porque considera que le han herido o se han portado mal con usted en el pasado. Recuerde, por si siente alguna resistencia, que usted no está perdonando lo que le han hecho, sino que está aceptando lo que son, seres divinos, aunque estén descarriados, como usted, camaradas suyos en este planeta. No reprima el resentimiento, que probablemente estará allí. Inclúyalo en lo que está sintiendo ahora sobre esa persona y decida ir más allá deseándole todo bien. Recuerde que no lo está haciendo por ellos, lo está haciendo por usted, para que pueda volver a estar bien.
Al decidir amarles, usted está mostrando en realidad amor por sí mismo. Finalmente, dirija su luz compasiva hacia el mundo, hacia todas esas otras personas que usted no conoce personalmente, pero que pueden estar sufriendo como usted por la enfermedad, el dolor, la pobreza, el hambre, la desesperación, la injusticia y la persecución. Y acabe por amarse a sí mismo, sobre todo si se da cuenta de que se está juzgando por no ser tan amoroso como debiera ser. Los remedios de las flores de Bach. Para ayudar a su negatividad a disiparse, puede tomar también uno de los remedios de las flores de Bach. Haga su selección según la clase de negatividad que tenga dentro de la siguiente lista. Si usted hace acopio de remedios concentrados, le durarán indefinidamente. Un frasco concentrado del tamaño de 10 mililitros le proporcionará el equivalente a 60 frascos aproximadamente. Se puede tomar más de un remedio al mismo tiempo. Hay que diluir 2 gotas de cada remedio elegido en una taza de agua y tomarla a sorbitos, o bien un frasco de 30 mililitros lleno de agua de manantial. Es como un frasco de tratamiento, del cual se tienen que tomar 4 gotas diariamente en la lengua, al menos 4 veces al día. El remedio socorro se toma oralmente 4 gotas en el agua, pero también se puede aplicar externamente como líquido o como crema. El Dr. Bach salvó la vida a un pescador en 1930 con este preparado. Los 39 remedios. Número 1. Agrimonia. Para las personas que padecen un insoportable tormento interior que intentan ocultar tras una fachada de jovialidad. Número 2. Tiemblo. Para la aprensión, la sensación de que algo terrible va a ocurrir sin saber por qué. Número 3. Haya. Para los que son críticos e intolerantes con los demás o para los que son arrogantes. Número 4. Centaura. Para las personas de voluntad débil, para aquellos que se dejan explotar o pisotear, que se vuelven serviles y les cuesta trabajo decir no. Para los felpudos humanos. Número 5. Cerato. Para los que dudan de su propio criterio y buscan el consejo de los demás, a menudo reciben influencias negativas y se descarrían. Número 6. Cereza pasa. Para los pensamientos incontrolados e irracionales. Número 7. Brote de castaña. Neutraliza el rechazo de algunas personas a aprender de la experiencia y la continua repetición de los mismos errores. Número 8. Achicoria. Para las personas excesivamente posesivas que exigen respeto o atención, egoísmo, y les gusta que los demás se adapten a sus normas. Para los que hacen siempre el papel de víctimas. Número 9. Clematide. Para los que son indiferentes, desatentos, soñadores, ausentes, los que huyen mentalmente de la realidad. Número 10. Manzana silvestre. Es limpiadora para los que se sienten impuros o avergonzados de sus padecimientos, para los que se odian y se desprecian,
para los que se ufanan en su casa. Número 11. Olmo. Para los sentimientos pasajeros de inadaptación, para las personas que están abrumadas de responsabilidades, pero normalmente están capacitadas. Número 12. Genciana. Para los abatidos que se desaniman fácilmente y se deprimen. 13. Enebro. Para los desesperados y desesperanzados, para el desaliento extremo y el sentimiento de ¿para qué sirve? Número 14. Brexo. Para las personas que están obsesionadas por sus problemas y experiencias, para los que se ponen pesados hablando y los que no saben escuchar. Número 15. Acebo. Para las personas celosas, envidiosas, vengativas y suspicaces, y para los que odian. Número 16. Madre selva. Para los que sienten nostalgia y viven constantemente en el pasado, y para los que tienen añoranzas. Número 17. Carpe. Para los que tienen el síndrome del lunes, es decir, suelen aplazar su trabajo. Sea como sea, una vez que han empezado, suelen terminar su tarea. Número 18. Impatiens. Para los impacientes y los irritables. Número 19. Alercé. Para los que se desaniman por falta de autoconfianza y porque temen el fracaso, motivo por el cual dejan de esforzarse. Sentimientos de inferioridad a pesar de las capacidades que uno tiene. Número 20. Mimulus. Miedo a saber cosas, vergüenza, timidez. Número 21. Mostaza. Para la tristeza profunda o depresión que se produce sin causa conocida y surge de repente. Melancolía. Número 22. Roble. Para esas personas esforzadas y llenas de determinación que luchan contra la adversidad a pesar de las contrariedades. Para los que trabajan demasiado. 23. Olivo. Para los que están agotados y les cuesta trabajo hacer cualquier cosa. Para la fatiga. 24. Pino. Para los sentimientos de culpa, para las personas que se reprochan a sí mismas los errores de los demás. Sentimientos de indignidad. 25. Castaño rojo. Para los que se preocupan demasiado y tienen una excesiva preocupación por los demás, sobre todo los seres queridos. 26. Rosa rupestre. Para las personas que están alarmadas, asustadas, llenas de pánico y de agitación. 27. Agua cristalina. Para los que son duros consigo mismos, los que con frecuencia trabajan demasiado, los que son de mentalidad rígida y los que se niegan a sí mismos. 28. Scleranthus. Para aquellos que se sienten inseguros e indecisos o vacilan y los que tienen oscilaciones de humor. 29. Estrella de Belén. Para todos los efectos de noticias graves o para el miedo que sigue a un accidente, etc. 30. Castaño aromático. Para el abatimiento total.
31. Verbena. Para el entusiasmo excesivo, el esfuerzo excesivo y la sobreexcitación, para los que van más allá de sus fuerzas y son fanáticos y muy tensos, exasperados y frustrados por las injusticias. 32. Parra. Para las personas dominantes, inflexibles, ambiciosas, déspotas y autoritarias, para los arrogantes y los que se consideran buenos líderes. 33. Nogal. Un remedio contra las influencias poderosas. Nos ayuda a adaptarnos a toda transición o cambio, como la pubertad, la menopausia, el divorcio o los nuevos ambientes. 34. Violeta de agua. Orgullosos, reservados, serios, a veces con aires de superioridad, los que no son muy apasionados pero son seguros y dignos de confianza. 35. Castaño blanco. Para las personas que tienen frecuentemente pensamientos indeseados, que están preocupadas por alguna inquietud o por algo que les ha pasado, o tienen lucubraciones mentales. 36. Avena loca. Ayuda a determinar el camino que uno tiene en la vida. 37. Rosa silvestre. Para los que sienten resignación o apatía, los que van a la deriva y aceptan su suerte, esforzándose poco por mejorar y faltándoles ambición. 38. Sauce. Para los que están resentidos y amargados, los que tienen una actitud desagradable y siempre están compadeciéndose. 39. Remedio de socorro. Una combinación de cereza pasa, clemátide, impatiens, rosa rupestre y estrella de Belén. El remedio socorro es un compuesto de amplio espectro para emergencias, como trauma, terror, pánico, desconciertos emocionales, miedo al público, exámenes, operaciones, dentista, etc. Se encuentra también para uso externo, quemaduras, mordeduras, torceduras, etc. Reconforta, calma y tranquiliza a las personas que están afligidas por experiencias sorprendentes.